sale el más relajado, porque hay tiempo, hasta el recuperatorio falta un montón. Sí, justamente de eso quiero hablarle a los chicos. Buen día a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte Bueno, de también Contratera son 3. bienvenidos, buen día. ¿Qué Ya tal? Buen tengo día, chicos, ¿cómo están? buen número para arrancar con 40. Bueno, chicos, supongo que le habrá ido bien, esperemos que les haya ido bien en el parcial. Ahí tenemos una alumna nueva, Virginia Tobelli se llama. Se están corrigiendo los parciales antes que empiecen a consultar. Les informo que los profesores que están corrigiendo los parciales tienen que entregar las notas este viernes, con lo cual estimamos, comentábamos al inicio acá con las profesoras, Gavín y Cardoso, y Altobelli, ya que está también conectada, mencionamos, que seguramente se van a publicar las notas la semana entrante, la próxima semana, los primeros días. Porque una vez que se hacen entrega las notas, se hace una revisión, una carga, un control, y eso es previo a la publicación que será, Dios mediante, entre lunes y martes de la semana que viene. Pero bueno, ya pasó el primer parcial teórico, pasó el primer parcial práctico, donde a los que están en la promoción, especialmente, esperamos que les haya ido bien. Que les haya ido bien significa que saquen una nota de 6 o más de 6 para continuar en la promoción, ya lo saben. Ahora, hoy precisamente iniciamos esta segunda etapa con un nuevo horizonte que lo tenemos el 2 de noviembre para los alumnos de la promoción, fecha en la que se evaluará el segundo parcial teórico, es un día martes, día y horario de clases teóricas, va a ser a las 18 horas, el segundo parcial teórico, repito, para los que están o continúan en la promoción. Luego, bueno, quizás para esa instancia, para el 2 de noviembre, ustedes ya empezaron la semana pasada en la teoría a abordar el tema que nosotros hoy vamos a empezar, y nos va a ocupar seguramente toda esta semana y la semana que viene, como es el estado de flujo de efectivo, el cuarto estado contable básico, que viene a sumarse a los tres que ustedes ya conocen. También va a entrar en el parcial teórico, el segundo, aparte de flujo de efectivo, ente sin fines de lucro, es decir, lo mismo que estamos aprendiendo de presentación de estados contables, ya con el estado de flujo de efectivo incluido, es decir, los cuatro estados contables básicos, lo vamos a ver en un caso práctico para los entes sin fines de lucro, como también para las cooperativas. Esos tres temas serían los que van a incluir el segundo parcial teórico. Estado de flujo efectivo, entes sin fines de lucro y cooperativas. ¿Sí? Esto como un adelanto. ¿Para qué? Para que vayan relacionándolo también todos los alumnos, no solo de la promoción, sino también los que compiten por la regularidad, tienen que saber que el próximo horizonte para el segundo parcial práctico va a ser el día sábado 6 de noviembre, o sea que en esa semana, el martes 2, rinden la teoría los de la promoción y el sábado 6 la práctica, el segundo parcial. Los temas que vamos a incluir son los que vamos a desarrollar a partir de hoy. Tema central, digamos, el flujo efectivo, estado de flujo efectivo. Vamos a ver tres prácticos para que vean la importancia que le damos a este tema. Vamos a ver un práctico de entes sin fines de lucros, algunos prácticos cortos, 2 o 3 de cooperativas, y bueno, está previsto que hagamos también en este tramo nosotros una clase de repaso y un taller preparatorio previo al parcial, como es nuestra costumbre. Así que con ese horizonte, pensando que para el 2 de noviembre tenemos el próximo parcial teórico y el 6 de noviembre el próximo parcial práctico, el segundo en los dos casos, bueno, iniciamos hoy esta semana, exactamente vamos a tener 3 semanas a full para trabajar con estos temas. Mientras vamos, o les voy a ir compartiendo el material que vamos a utilizar, quiero contarles que las clases de este tema de estado de flujo efectivo iniciaron, como les dije, el jueves pasado y están a cargo del contador Resto. Buen momento para recomendarles dentro de la bibliografía donde ustedes van a poder abordar, ampliar, leer, estudiar este tema de estado de flujo efectivo. Precisamente hay un libro cuyo autor es nuestro colega, compañero de cátedra, Carlos Esteban Resto, ¿sí?
Por supuesto hay otros, muchos más, Ana María Petti, en fin, todo lo que ustedes tienen indicado ahí en sus programas. Pero para que sepan que se le va a dedicar bastante a este tema, hoy, precisamente en la clase de la teoría de esta tarde, el contador Reston va a continuar con la segunda parte, abordando el tema de estado de flujo efectivo. Y el jueves va a culminar, teóricamente, ya cerrando el tema de flujo efectivo. Como verán, bueno, 3 clases de teoría se está dedicando a este tema, que es un tema central. Tema central, ya lo dije, también para el parcial, tanto teórico como práctico. Yo lo que voy a traerles ahora, por si alguno no pudo asistir o seguramente estuvo repasando, ya nervioso para el parcial que pasó el sábado, el jueves, y por algún otro motivo no pudo estar en la clase sincrónica, espero, y si no lo hicieron, les recomiendo que lo hayan hecho, espero que hayan aprovechado, digo, el fin de semana, para hacer la consulta del material que está subido a la plataforma como primera parte de la clase teórica. Yo lo que vengo a traerles acá, por si alguno no estuvo, porque es necesario hacer una breve introducción antes de ir al práctico, que vamos a desarrollar hoy, que es el práctico 4, para que vayan preparando sus cartillas, el práctico de la empresa fluida. Pero necesariamente hay que comentar algo del estado de flujo efectivo, dado que lo único que saben ustedes hasta ahora, bueno, salvo los que ya estuvieron en clase, que aprendieron algo más de este estado, que decíamos es el cuarto estado contable básico obligatorio. Recuerden que son 4, estado de situación patrimonial, para todo tipo de entes ya conocidos por ustedes, el estado de resultados para los entes con fines de lucro, ya vamos a ver luego de este tema del estado de flujo efectivo, cuando veamos que sin fines de lucro, que así particularmente cambia de denominación ese estado para los entes sin fines de lucro, pero ustedes ya lo aprendieron como estado de resultados. Lo mismo que aprendieron el estado de flujo, el estado de evolución del patrimonio neto. Hasta allí esos 3. Más, por supuesto, toda la información complementaria que incluye cuadros anexos, notas, encabezados, etcétera, carátula, en fin. Bueno, esta viene a ser la cuarta pata fundamental para que ustedes aprendan a confeccionar un juego de estados contables completo. ¿A qué me refiero? Que, bueno, conocido ya ahora con el desarrollo que vamos a hacer del estado de flujo efectivo, van a conocer perfectamente cómo exponer los 4 estados contables básicos más su respectiva información complementaria. Bueno, acá está, yo hice un extracto, creo que son nada más que 10 filminas de las 40, 50, creo que tiene esta primera parte, para señalarles lo más importante. El estado de flujo efectivo, por allí si agarran alguna bibliografía un poco más antigua, no tan nueva, sepan que viene cambiando de nombre, se llamaba estado de origen y aplicación de fondos, estado de evolución financiera. Hoy el nombre actual es estado de flujo efectivo. Como ya se los dije, perdón, están viendo el archivo que compartí, ¿verdad? Estoy empezando a hacer la introducción teórica. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Bien, avanzamos entonces. El estado de flujo efectivo, como les dije, es un estado contable básico, obligatorio, en este caso el cuarto, en el orden que ustedes están aprendiendo a exponer. Los otros 3 no es que los olvidamos, sino que los vamos a seguir usando más adelante. Por ahora nos concentramos en este cuarto estado de flujo efectivo. Como dice acá, aporta información, como todos los estados contables que nosotros venimos viendo y aprendiendo en la presentación. Ya sabemos que en general la contabilidad lo que hace es brindar información, ¿sí? En este caso, sobre qué aspectos, particularmente el estado de flujo efectivo, nos va a dar información. Y nos sirve para explicarle a los clientes, a los comitentes, a las empresas, a los dueños, a los distintos usuarios de los entes, de los estados contables del ente, podemos utilizar el estado de flujo efectivo para explicar cuál es la capacidad del ente para generar recursos financieros, por ejemplo, que es uno de los primeros, ¿sí? Primeras características. Bueno, eso ya particularmente lo vamos a ver en el desarrollo, se lo voy a señalar yo, pero por ahora solamente les adelanto que eso, dentro de la estructura que tiene el estado de flujo efectivo, que es una estructura vertical, lo vamos a encontrar en la parte referida a las actividades operativas. La primera característica, ¿sí? También aporta información sobre las fuentes de financiamiento del ente. Lógicamente eso lo vamos a encontrar en el subtítulo de actividades de financiación. Nos muestra información sobre las informaciones realizadas
y la forma en que las mismas fueron financiadas. Lógicamente eso va a estar en el título de actividades de inversión. Ya les voy adelantando cuáles son las partes de la estructura, que ya lo vamos a ver de manera resumida. También nos brinda información sobre las posibilidades de atender obligaciones y distribuir ganancias, que es lo que más le importa a los socios de cualquier empresa, obtener ganancias para distribuir sus utilidades, además de conocer sus obligaciones. Y también nos brinda información sobre los problemas que pueden afectar a la situación financiera actual y futura en perspectiva de cualquier ente, ¿sí? Esto resumido, fíjense como 5 características o utilidades dentro de este tipo de información que nos brinda el estado de flujo de efectivo. Como verán, bastante importante, ¿no? Por el contenido de la información que nos brinda y para qué nos sirve. Utilice el método de lo percibido, un concepto que ustedes tienen que grabar a fuego a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ustedes en la contabilidad vienen trabajando y aprendiendo que las registraciones básicamente se trabajan sobre lo devengado o por lo devengado, el principio de lo devengado, ¿correcto? El principio de lo devengado, que como ustedes conocen, implica registrar todas las operaciones independientemente de que se hayan cobrado o pagado, como para diferenciar. En este caso, cuando hablamos de que el estado de flujo efectivo utiliza el método percibido, estamos diciendo lo contrario, que acá solamente nos va a interesar considerar los movimientos que efectivamente representen flujos de fondo, erogaciones cuando hablo de pagos, ingresos cuando hablo de cobros, ¿correcto? Bueno, eso téngalo en cuenta porque significa que nosotros siempre vamos a partir de una contabilidad registrada por lo devengado y vamos a tener que hacer necesariamente una conversión de esa misma información a lo percibido, porque realmente esa es la parte que me interesa para exponer este estado de flujo de efectivo. Mostrar cuáles han sido todos los movimientos producidos durante el ejercicio, tanto en lo que se refiere a orígenes, y ya le estoy introduciendo un concepto que se usaba para denominar anteriormente este estado contable, cuando le dije origen, estado de origen de aplicación de fondo, respondía un poco a eso, que mostraba o muestra este estado los orígenes de ¿qué? De los fondos. Orígenes son los ingresos, lo percibido, lo que cobré. Y aplicaciones son los egresos, ¿sí? Son las salidas de dinero, son lo que pagué, los pagos que realizo. Bueno, entonces, váyanse acostumbrando que acá vamos a hablar mucho de lo percibido. Informa la variación que se produce, esto ya introduciéndonos un poco en la estructura, que es vertical, como les digo, del cuadro del estado de flujo de efectivo, tiene básicamente dos partes. En la primera parte, lo que informa este estado es la variación que se produjo. En el efectivo, como ustedes lo conocen, si hoy yo les digo para ustedes qué es efectivo dentro de las cuentas contables de cualquier empresa, ustedes seguramente me van a decir caja y banco, y van a estar en lo cierto. Pero fíjense, acá empezamos a introducir un nuevo concepto que ustedes tienen que aprender, que son los equivalentes de efectivo. Entonces, cuando yo digo que en el estado de flujo de efectivo voy a mostrar la variación del efectivo y los equivalentes de efectivo, tendría que conocer claramente cuáles son o a qué denomino equivalentes de efectivo. Bueno, acá en esta próxima filmina justamente le estamos mostrando cuáles serían las características que debe reunir una cuenta, una partida, un rubro para ser considerado un equivalente de efectivo. ¿Por qué estoy hablando de cuentas, partidas, rubros? Porque ya le dije claramente que el efectivo ustedes a partir de ahora, para este estado de flujo de efectivo, lo van a asociar con el rubro caja y banco. ¿Qué cuentas incluye el rubro caja y banco? Y este más conocido por ustedes, ¿no es cierto? Caja, banco, cuenta corriente, etc. Ahora, fuera del rubro caja y banco, ¿hay otros rubros donde yo podría encontrar equivalentes de efectivo? Sería la pregunta que se tendría que estar haciendo ustedes si son curiosos y me están siguiendo y están prestando atención a lo que estoy diciendo. Y la respuesta en este caso que yo les doy es que sí, sí hay otro rubro. Particularmente lo vamos a encontrar en el rubro inversiones temporarias. Siempre que alguna de las cuentas del rubro inversiones temporarias reúna estos requisitos para ser considerados equivalentes de efectivo, ¿sí? Entonces yo voy a considerar una cuenta del rubro inversiones temporarias como equivalente de efectivo a la hora de exponer este estado de flujo de efectivo, siempre y cuando cumplan con estos requisitos. Que tenga la primera característica de alta liquidez. Significa que ustedes saben que los activos corrientes están ordenados por el grado de liquidez, lo decíamos en la clase de repaso anterior con la contadora Cardoso. Están en primer lugar exponiéndose caja y banco, por ejemplo, que es el rubro de mayor liquidez, el de más alta liquidez. De allí, en el orden,
van disminuyendo en el grado de liquidez y se nos ordena, por ejemplo, inversiones temporarias, que también tiene alta liquidez, pero no tanto como caja y banco. Pero bueno, digamos que allí encontramos cuentas de alta liquidez en el rubro de inversiones temporales, que es una característica. Que sean fácilmente convertibles en importes de efectivo. Quiere decir que si yo tengo un plazo fijo a 30 días, yo sé que en un mes lo hago efectivo a ese plazo fijo, que es una inversión temporal, por ejemplo. Que estén sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor. Bueno, en el mismo ejemplo del plazo fijo, si yo sé que cuando lo coloqué, el banco me garantiza una tasa fija, no variable, bueno, yo tengo un riesgo insignificante, pero yo sé que sí o sí voy a tener una rentabilidad medida en ese porcentual de interés. Que tenga, y aparte por el plazo, dijimos que a 30 días, yo tengo la seguridad que a 30 días lo voy a tener. Un plazo corto de vencimiento, 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. Y acá presten atención porque es un parámetro subjetivo, arbitrario, pero sirve para distinguir cuándo estoy frente a un equivalente efectivo y cuándo no. En el mismo ejemplo del plazo fijo, si yo tengo un plazo fijo colocado a 3 meses desde la fecha de cierre o de la fecha de adquisición o de incorporación al patrimonio, probablemente lo voy a considerar equivalente efectivo según este parámetro. Pero les aclaro, no es el único requisito que se debe cumplir. No es uno u otro. Son más de uno los requisitos que deberían cumplirse. Quiere decir que debe tener alta liquidez, debe ser fácilmente convertible en efectivo, debe estar sujeto a riesgo insignificante de cambio de valor, debe tener, si hablamos de plazo, un plazo corto, en este caso de 3 meses o menos. Si tiene un plazo fijo a 45 días, sí. A 60 días, sí. Hasta 90 días, sí. A 120 días ya no, porque excede lógicamente los 3 meses, el plazo subjetivo que marca esta característica. ¿Está claro? De todas maneras, todo esto lo vamos a ver en la aplicación del caso práctico, no se preocupen, yo se lo voy a señalar. Pero esta introducción que sirva para irnos anticipando a lo que vamos a ver. Última característica de los equivalentes de efectivo. Se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un plazo fijo a 60 días, lo hice sí primero con el objeto de obtener una renta, que es el interés, pero yo sé que a los 60 días lo voy a tener que cobrar a plazo fijo y ya no lo voy a poder renovar, por ejemplo, porque voy a tener que realizar o afrontar gastos en el corto plazo. A lo mejor de acá a 2 meses, 3 meses tengo que pagar un alquiler, en fin. Mientras tanto, como no lo voy a utilizar, ya saben que todas las inversiones por característica tienen el concepto de que representan excedentes financieros que no van a ser necesarios, que están en el activo de la empresa, que no van a ser necesarios en el corto plazo, y se lo coloca con el ánimo de obtener una renta. ¿Correcto? Bien, lo contrario a esto indicaría que no se va a tratar de un equivalente efectivo. Por ejemplo, si yo tengo un plazo fijo a largo plazo y que no sé qué voy a hacer con ese plazo fijo, no tiene un destino cierto de que lo vaya a utilizar para afrontar gastos, entonces claramente estamos hablando de otro tipo de inversión. ¿Sí? Bien, vamos ya a lo que hace a la presentación, que es lo que ustedes están aprendiendo en esta materia respecto a los estados contables. Recuerden que esta materia, así como dijimos en su momento que en contabilidad aprenden en todo el cuatrimestre a medir, a evaluar la información contable, en este cuatrimestre estamos aprendiendo a exponer, a presentar, ¿sí? La información contable. Ya ahora conocido en estos 4 estados contables básicos. Referido al estado de flujo de efectivo, fíjense en lo que dice el título acá, métodos de cálculo de las causas de las variaciones del efectivo. Bueno, acá yo lo que tendría que aclararles que cuando les dije que en la estructura vertical que tiene el estado de flujo efectivo, que por supuesto ya la vamos a ver en el desarrollo del PRAC, tiene 2 partes, me refiero que hay una primera parte donde se muestra la variación del efectivo, a la cual ya nos referimos cuando hablamos del efectivo y equivalente efectivo. Bueno, es una primera parte. ¿En qué consiste esa primera parte? No lo dice acá en la tilmina, yo se los comento, ya lo vamos a ver después graficado en el cuadro. Consiste en mostrar en la primera parte la variación anual producida en el efectivo y el equivalente al efectivo. ¿Cómo yo muestro de manera resumida la variación anual? Es decir, la variación que se produjo en todo el ejercicio, y simplemente comparando 2 situaciones estáticas. Los saldos al cierre del efectivo y el equivalente al efectivo versus los comparo con el saldo al inicio del efectivo y equivalente al efectivo. Si este último, el del inicio, es menor que el de cierre, claramente estoy hablando de un aumento, porque el cierre comparado con el inicio aumentó el efectivo. Lógicamente, si es inverso, se tratará de una disminución anual del efectivo y el equivalente efectivo, ¿sí?
Simplemente eso se muestra en la primera parte. Cuando voy a la segunda parte, que es la parte central, digamos, de este estado de flujo efectivo, que es lo que más dolores de cabeza le da a ustedes, hablo de que esa misma variación anual que muestro en la primera parte, que puede ser positiva o negativa, es decir, puede tratarse de un aumento o de una disminución, claramente, desde el punto de vista matemático, habría un tercer caso inusual, pero que podría ser neutro el efecto, es decir, que el saldo al inicio es exactamente igual al saldo a cierre, en cuyo caso no hay ni aumento ni disminución, sería neutro. ¿Qué significa eso? ¿Que no hubo movimiento? No, si hubo movimiento, siempre va a haber movimiento. Bueno, ese saldo que yo muestro al inicio, que puede ser positivo, negativo o neutro, yo luego lo tengo que desglosar, descomponer, mostrar, agrupados en 3 categorías. Para esa segunda parte, fuerte, central, la más importante quizás que tiene el estado de flujo efectivo, hablamos de que estamos en la parte llamada causas de la variación del efectivo y equivalente efectivo. Cuando yo voy a ver cuántos métodos tengo para mostrar las causas de la variación del efectivo, acá es lo que me está diciendo la Firmina, que tengo 2 métodos, el indirecto y el directo, que ya en la solución van a ver las características. Como su palabra lo indica, el método directo muestra directamente las causas de variación del efectivo y su equivalente efectivo. El método indirecto, al contrario sensu, de manera indirecta, muestra una de las causas de la variación del efectivo, que son las causas producidas por actividades operativas. Y ahora empezamos a hablar de los grupos de esas causas de variaciones, que básicamente son 3. Cuando hablamos de los grupos, sirve para imaginarnos que nosotros dentro de la estructura vertical del estado de flujo efectivo vamos a ver 3 subtítulos. ¿Por qué digo subtítulos? Porque el título va a decir causas de la variación del efectivo y su equivalente del efectivo. Ese es el título. El subtítulo primero que aparece es actividades operativas. Y ahí es donde viene la clasificación. ¿En cuántas partes, en cuántos grupos se clasifican las causas? Básicamente, como les decía, en 3. Operativas, de inversión y de financiación. Actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiación. Dentro del método de exposición directo, ustedes hasta ahora ya saben que hay 2, el directo y el indirecto. Justamente en este grupo de actividades operativas considerado como causas de variación es donde varía el método directo e indirecto. Justamente en esta y solamente en esta. ¿A qué me refiero cuando digo solamente en esta? Que el resto, ya lo van a ver en la ejercicio del estado de flujo efectivo, exactamente igual en los 2 métodos, salvo en esta parte de la actividad operativa. Por eso es sustancial e importante que tengan en claro. Ahora, cuando voy a trabajar, sea en un método o en otro, con las actividades operativas, considerando como causa o la primera de las causas que producen las variaciones del efectivo y sus equivalentes de efectivo, debo claramente conocer y saber qué comprende, qué incluye, cuál es el concepto de las actividades operativas. Y está lo que muestra acá esta Firmina. La debo definir como aquellas que son las actividades operativas, las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras actividades no comprendidas por exclusión en las actividades de inversión o de financiación. Que a esta altura ustedes ya saben que son las 3, operativas, inversión y financiación, dijimos. Entonces, cuando dice que son las principales, las actividades operativas las que se generan en las principales actividades de la empresa, entiendan que se refiere a la actividad principal. Si yo tengo una empresa comercial, será la actividad principal la compra y la venta de mercadería, por ejemplo. Bueno, todos los flujos de fondos originados en esa actividad principal, al momento de comprar, cuando pago al proveedor, al momento de vender, cuando le cobro al cliente, etcétera, etcétera, son los que van a ir incluidos en esta actividad, en este grupo de actividades operativas. Por supuesto, a la medida que genere ingreso y egreso, o sea, verdadero flujo. Y también, además de lo que tenga relación con la actividad principal, dice las otras que no puedan ser incluidas como de actividades de inversión o de financiamiento, o sea, por exclusión. También incluyen, dice, sigue diciendo acá, a los flujos de efectivo y sus equivalentes provenientes de compras o ventas de acciones o títulos de deudas, cuidado acá, siempre que estén destinados a la negociación habitual. En este caso, esta última parte se refiere cuando la empresa tiene como actividad principal probablemente dedicarse a la compra-venta, ¿no es cierto?, de acciones y títulos de deuda. Sino su actividad principal, lógicamente, va a ser actividad operativa. Definido la causa de actividad operativa, vamos al segundo grupo, que son las actividades de inversión. ¿Cuáles serían para que ustedes las identifiquen?
se corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo. Ejemplo típico, bienes de uso. Y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, lógicamente. Si yo tengo una inversión con plazo fijo a corto plazo, ya sea equivalente a efectivo. En cambio, si tengo otro tipo de inversión, ¿no es cierto?, como puede ser una inversión permanente, un paquete accionario, seguramente va a entrar en este grupo. Excepto las mantenidas con fines de negociación habitual, es decir, esas que yo compro para venderla en lo inmediato, como puede ser una inversión temporal. Los flujos de efectivo y sus equivalentes por actividades de inversión relacionadas con la adquisición o la enajenación de sociedades controladas o de otras unidades de negocio deben presentarse separadamente. Es lo que le decía de las inversiones permanentes, ¿sí? Bueno, el tercer grupo tiene que ver con las actividades de financiación. Básicamente acá podemos resumir que son todas las relacionadas con el financiamiento de los propietarios y del tercero. Pero fíjense lo que dice con más palabras la Firmina. Corresponde a los movimientos de efectivo y su equivalente de efectivo resultantes de transacciones con los propietarios, son los dueños del capital, o con los proveedores de préstamos, es decir, los terceros. Y para finalizar, hasta acá todo lo que estábamos definiendo sirve para entender que los tres grupos de actividades operativas de inversión y financiación tienen que ser claramente diferenciados a la hora de hacer la clasificación, porque nosotros cuando vamos a exponer el estado de flujo de efectivo, no vamos a hacer ni más ni menos que clasificar cada uno de los flujos en operativos, en inversión o financiación. Para eso tenemos que tener claro. Finalmente, ya les dije que hay un método indirecto donde principalmente la diferencia está en las causas operativas. ¿Y qué nos dice al respecto? Que consiste en calcular las causas de la variación del efectivo y equivalentes de efectivo, trabajando con el sector o partidas o cuentas, deben entender, que no representan efectivos y equivalentes de efectivo. Al contrario, sensu, cuando yo trabajo con el método directo, estoy considerando directamente los verdaderos flujos positivos y negativos, ingresos y egresos, dentro de las actividades operativas. Mientras que dentro de las actividades operativas en el método indirecto, porque ya le dije que el resto es todo igual, voy a concentrarme y voy a trabajar particularmente, como dice acá, con las causas que producen variación, sí, en el efectivo y equivalente de efectivo, porque el objetivo es el mismo, llegar a determinar el flujo de fondos netos producido por causas operativas en un método y en otro, pero en el método indirecto, a diferencia del directo, en este caso, voy a trabajar con las cuentas, cuando dice sector entienda que se refiere a las cuentas, que no representan flujos de efectivos o equivalentes. Ejemplo, para que no se queden con la duda, amortización bienes de uso. Es una cuenta contable que no representa un flujo negativo de fondos. Como por ejemplo puede ser deudores incobrables, hay muchas cuentas que ustedes contablemente ya las conocen y en este caso va a ser a modo de repaso que la van a ver aplicadas en el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, profe, ando con internet inestable. Sí, Darío Díaz, pero no sé por qué pedís perdón. Yo te perdono todo lo que vos quieras, pero no sé si escribías en el chat para hacer alguna consulta, te perdiste algo de lo que dije, que de todas maneras todo lo que dije lo vamos a volver a repetir, ¿no? Querido Darío Emanuel, veo que en el chat escribiste solamente eso, no sé si porque te desconectaste, te volvieron a admitir, ¿estás, no estás? Bueno, ya me dirás. Sigo preguntando si hay alguna duda en lo esencial. Repito, estos son 3 clases de teoría que se dio una el jueves pasado, la segunda se da hoy y la tercera y final se da el jueves. Mientras voy compartiendo el próximo archivo, les pido que ustedes también hagan lo mismo, agarren sus cartillas. Estoy por compartir el planteo del práctico número 4 llamado Fluido Sociedad Anónima, que es el que vamos a abordar a partir de ahora. Bueno, como nadie me contesta, no escucho, debo entender que el que callo otorga, quiere decir que está todo comprendido en la breve introducción teórica que acabo de hacer, ¿verdad? Bueno, no me dan respiro ni para tomar agua, no me contestan. Diga alguien, sí, profe, se entendió toda la introducción. Profe, Sí. con el tema de la moneda extranjera, ¿cómo sería? Por el tema de que, o sea, si no se la tiene para inversión, encajaría en lo de efectivo, pero el tema de no estar sujeto a riesgo de cambio de variaciones, hay épocas en que no se cumple, digamos. Por ejemplo, antes de una elección, bien sabido que pasa la elección y la moneda extranjera se dispara. Está bien. Bueno, no alcanzo a ver quién estaba hablando, pero
a la pregunta del alumno, le debo responder que sí, es un caso puntual. Ustedes saben que moneda extranjera puede estar expuesta en inversiones temporarias, ¿sí? Si hablo de la tenencia, dependiendo con qué fines tengo la moneda extranjera. Todo claro, profe, dice María Milagros, le agradezco a María del Milagro Rocabado, siempre atenta esta alumna, buena alumna, siempre participa. Puede estar también en el rubro caja y banco, la cuenta moneda extranjera, dependiendo cuál es el objeto. Acá una aclaración me da pie a la pregunta que hizo el alumno para indicarles que en general, cuando ustedes tengan duda que la van a tener, ahora cuando empecemos a analizar cada uno de los orígenes, cada una de las aplicaciones de fondos que tenemos que clasificar en estos tres grupos que explicábamos, hay que tener algo muy en cuenta. ¿Cuál es la intención del ente, ¿no es cierto?, para poseer ese activo o esa cuenta, esa partida que tiene en su patrimonio? Porque eso muchas veces determina la clasificación. ¿Por qué les digo esto? Porque van a encontrarse con situaciones en las que pueden ustedes tener la disyuntiva, de hecho nosotros también la tenemos en la vida real, los profesionales, cuando decimos, mira, hay casos en los que puedo exponerlo como actividad operativa o actividad de inversión, o hay casos en los que puede ir como actividad operativa o actividad de financiación. Ya vamos a ver particularmente cuáles son esos casos. Volviendo a la pregunta del alumno y para terminar, un caso específico, el caso de la moneda extranjera, cuando le dan a ustedes los requisitos para que consideren un equivalente efectivo, va a ser el criterio profesional que van a tener que aplicar cuando, según la circunstancia, en el contexto y en el momento en el que ustedes están midiendo y presentando la información contable, ver si ese tipo de moneda extranjera que ustedes están valuando, que puede ser el dólar, puede ser el euro, puede ser un peso chileno, un peso uruguayo, está sujeto o no a un cambio significativo en su valor. De la respuesta que ustedes obtengan en ese momento, que se la va a dar el mercado, por eso digo, no, el peso uruguayo hoy está estable, no está expuesto a un riesgo significativo. Bueno, ya me está dando el mercado la respuesta a que yo pueda considerar, para que yo pueda considerar que lo voy a considerar como equivalente efectivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque después cumple el resto de los requisitos. ¿Tiene alta liquidez? Sí, yo hoy lo necesito, voy hoy a la casa de cambio y lo convierto en pesos. O sea, tiene y cumple todos los requisitos que para eso vimos que debe cumplir un equivalente efectivo. Aún así, a veces no es tan tajante. Hay casos, repito, en los que se le va a presentar duda, y bueno, para eso están ustedes acá en la facultad todavía, estudiando, aprendiendo, formándose su propio criterio profesional que van a tener que utilizar mañana. ¿Sí? Bueno, espero haberle en parte respondido al alumno, si no, igualmente en lo práctico lo vamos a ver un poco más. Ahora sí, les pido que agarren sus cartillas en el orden, el trabajo práctico número 4, el que continúa, el primero de este tema de estado flujo de efectivo. Tiene dos partes básicamente. Una primera parte que nos sirve, justamente, están viendo, ¿no? Yo estoy compartiendo el planteo que ustedes tienen en sus manos. ¿Lo ven? Que alguien me diga que sí. Sí, se ve perfecto, Beto. Gracias, Machi. Las dos partes que tienen justamente para hacer un ejercicio rápido de conocer primero algunos de los tipos, no son todos, estos son algunos ejemplos, son 2 ejemplos que les ponemos acá para que distingan, primero, como dice la consigna, clasificación de los flujos de efectivo. De eso se trata un poco la tarea. Una vez que lo tenemos que analizar uno por uno, ordenarlo, distinguirlo, clasificarlo, y de allí ver cómo lo llevamos al estado de flujo efectivo. En su estado puro, como está tal cual, o ajustado, que es el trabajo que vamos a tener que hacer cuando hablamos de que la contabilidad está lo devengado y debemos convertirla a lo percibido. Bueno, eso nos obliga a hacer algunos tipos de ajustes, algunos tipos de cálculos, ¿sí? Fíjense en la consigna de la primera parte de este práctico, que es cortita. Punto 1, clasificación de los flujos de efectivo. Se considera que todos los movimientos que se proponen producen flujos de efectivo que implican causas de la variación del efectivo. Indicar en cada caso si es un origen, ya saben que el origen son los flujos positivos, es decir, cuando cobro, cuando se produce el ingreso, ¿sí?, de un efectivo o un equivalente de efectivo. O, contrario sensu, una aplicación, indicado con la A mayúscula o con la O mayúscula si es origen. ¿Qué es la aplicación? Bueno, lo contrario, las salidas de plata, el egreso, ¿sí?, en lo que yo gasto, lo que yo pago. ¿Y a qué actividad corresponde? Ahí viene lo interesante, que ya vamos aprendiendo a clasificar en actividades operativas de inversión o financiación, en facturas ya conocidas por ustedes, por lo que les dije en la introducción. La vamos a simbolizar, como lo indica acá, OP, operativa, IN de inversión y FN de financiación. Entonces, ¿de qué se trata esta primera parte? Que ya la vamos a ir a ver en la solución y analizar punto por punto. A los 12, bueno, que analizado el caso,
Acá, en la parte que está en blanco, ustedes van a ir completando con alguna de estas simbologías, si se trata de un origen, en primer lugar, o una aplicación, y una vez distinguido si es un origen o una aplicación, que digamos que es la parte más fácil, saber si estoy cobrando, estoy pagando es fácil, lo que es más difícil es saber si ese pago o ese cobro es de inversión, de financiación u operativo. De eso se trata básicamente esta primera parte, ¿sí? Ya lo vamos a analizar punto por punto cuando vamos a la solución. Yo, para dejar de compartir este planteo que ustedes lo van a tener a mano, quiero que analicemos un poquito esto que puede ser perfectamente un ejercicio del parcial. En la segunda parte, este práctico ya nos obliga a introducirnos de lleno en la exposición del estado de flujo efectivo. Fíjense, la consigna cortita que nos está pidiendo. La empresa Fluido Sociedad Anónima presenta la siguiente información a los efectos de confeccionar el estado de flujo efectivo, método directo e indirecto. A esta altura ustedes ya saben que hay dos métodos. Bueno, hay que trabajar con los dos en este caso. Bueno, por eso les decía que perfectamente puede ser el ejercicio del parcial. ¿Qué van a encontrar en el planteo, en el parcial ustedes? Le van a dar como información elemental el estado de situación patrimonial, en este caso cerrado el 31/12 del X7, presentado en dos columnas, fíjense en comparativo, X7 y X6, algunos rubros del activo conocidos por ustedes ya como corriente, otros no corriente, pasivos de la misma manera, corriente y no corriente, el patrimonio neto desglosado, no como ustedes lo aprendieron en una sola línea de estado de evolución del patrimonio neto, sino ya desglosado con alguna de las partidas principales, como la ven acá, capital, ajuste, reserva, resultados más asignados. Por supuesto, sumas iguales tanto del X7 como del X6, del activo que es igual al pasivo del patrimonio neto. Eso le van a dar 100, ¿sí? Bueno, después también le van a dar, pero no en forma comparativa, sino solamente los del saldo del presente ejercicio que tenemos que poner el estado de flujo efectivo, la cifra del estado de resultado, con la indicación de cada una de las partidas, ¿correcto? Bueno, fíjense acá, ventas, costos, algunas cuentas de gasto. Referido a todas estas partidas, tanto patrimoniales como de resultado, ahí van a venir siempre los datos complementarios o notas aclaratorias. Para lo cual yo, como no son muchas, me voy a tomar el tiempo ahora para analizarlas y leerlas, que es lo que ustedes deben hacer en el parcial. Leerlas e interpretar rápidamente qué me están diciendo en la nota y a qué partida se refiere. Yo, para ayudarlos, les voy a pedir que vayan apuntando algo que les voy a dictar, pero muy breve, simplemente referenciar tanto en el estado de situación patrimonial como en el estado de resultado, que ustedes ven que no tienen la referencia. Yo les voy a pedir que vayan agregando en cada caso cuál es el número de notas que está relacionado con cada una de las partidas, ¿sí? Para que cuando vayan a repasar a su casa ya lo puedan ver más rápidamente. Y algo que ustedes deberían también hacer en el parcial, cosa que no dejen de considerar ninguna cuenta, ninguna partida, ningún rubro a la hora de leer las notas, ¿sí? Bueno, empecemos. Fíjense ustedes los datos complementarios. Por supuesto no les dije, pero el estado de resultados claramente ustedes vieron que está arrojando una ganancia, ¿no? De 2085, lo cual no siempre va a ser así, puede partir de una pérdida. Bueno, fíjense a la hora de las notas aclaratorias, que no son muchas, por eso prefiero que la leamos ahora, ya la tenemos analizada, después vamos directamente a la solución. Cuando la nota 1 nos dice las inversiones corrientes, claramente se está refiriendo, ubíquense en el estado de situación patrimonial, acá arriba, se está refiriendo al segundo rubro del activo, a inversiones corrientes que tiene 4.455 y 4.050. Claramente, si empieza por esa la primera nota aclaratoria, quiere decir que en caja y banco no hay nada para aclarar, así como está, la tenemos que tomar. Entonces, veamos qué dice de la inversión corriente la nota 1 y vamos analizando. Por supuesto, ya le diría que a esa altura de inversiones corrientes en el activo, pongan la nota de referencia número 1 que estamos empezando a leer. Dice que esas inversiones corrientes están compuestas por depósitos a plazo fijo, cuyos vencimientos operan a los 30 días de cierre. ¿Para qué me da este dato? En base a las características que yo definí para considerar equivalente de efectivo, yo acá ya puedo concluir que sí, esta inversión corriente va a ser un equivalente efectivo. ¿Estoy en lo cierto? Eso es lo que ustedes deberían ir interpretando. Sigue diciendo que la empresa suele realizar este tipo de inversiones con el fin de colocar los excedentes financieros temporales para luego aplicarlos al pago de los compromisos a corto plazo, más que con fines de inversión. Claramente lo que les recomendaba al inicio, tener en cuenta la intención del ente con la que hizo la inversión. Eso me va a marcar claramente la clasificación que voy a tener que hacer. Entonces, si dice que se trata de una inversión realizada
con el fin de colocar excedentes financieros temporales para luego aplicarlo al pago de compromisos a corto plazo, ya me está diciendo que es un equivalente efectivo. Más allá que al principio me dijo que era un plazo fijo de 30 días, era un requisito. Ahora este es otro requisito que se cumple, más que con fines de inversión. Perfecto. Hay ya una gran ayuda para dilucidar si es o no es un equivalente efectivo. En este caso, estamos anticipando que sí va a ser. Y durante el X7, finalmente, dice la nota 1, estas colocaciones devengaron intereses por 405. ¿Para qué me sirve eso? Para seguir relacionando. Cuando yo en el estado de resultados veo esta cuenta de 405 llamada intereses plazo fijo, claramente surge o se relaciona con la nota 1. Por lo tanto, yo acá tendría que poner N1. Significa que la estoy referenciando con la nota 1 a estos 405. ¿Correcto? Bueno, así hay que ir relacionando lo que dice la nota con las cuentas que hay que identificar para luego tratarlas. Vamos a la nota 2. ¿Qué me dice la nota 2? Los créditos por venta, claramente se está refiriendo al tercer rubro que tengo en el activo corriente, de 20.385 y 11.475. Dice que estos créditos por venta, en este caso particularmente referido al cierre del X7, se encuentran neteados de la previsión para deudores incobrables o previsión para créditos de dudoso cobro, como ustedes ya la conocen. Y en negrita, cuidado acá, no hubo incobrable del ejercicio. ¿Qué significa esto? Me está diciendo que los créditos al X7, es decir, se refiere a los créditos por venta por 20.385 solamente, dice que están neteados de la previsión. Quiere decir que el crédito puro era un monto mayor, tal que neteado, es decir, restado, deducida la previsión para créditos de dudoso cobro, que es una cuenta patrimonial regularizadora del patrimonio, regularizadora del activo de saldo acreedor, fue restado y obtuve un valor neto de 20.385. La duda sería acá. Entonces, ¿cuánto es la previsión? Y acá, ojo, que así también se lo pueden dar en el planteo para aclaraciones. No está dicho en ninguna parte de la nota cuánto es el monto de la previsión. Conclusión, ¿qué debo hacer? Deducirla. ¿Cómo la deduzco? Bueno, en base a esta leyenda en negrita que me pone que es fundamental, que me dice que no hubo incobrable del ejercicio. ¿Qué significa que no hubo incobrable del ejercicio? Que no hay en todo el ejercicio un asiento que yo haya hecho, por ejemplo, de deudores incobrables a deudores morosos o a documentos a cobrar, porque no se produjeron incobrables. Entonces, eso me lleva a la vez a considerar que esta cuenta, que está en el estado de resultados, llamada deudores incobrables de 1.350, surge exclusivamente del asiento que yo hago al cierre del ejercicio X7, que debía ser al 31/12 del X7, que dice deudores incobrables a previsión para créditos de dudoso cobro. ¿Cuándo hago ese asiento? Cuando estoy constituyendo la previsión. En consecuencia, deduzco y concluyo que la previsión para deudores incobrables es la contrapartida exactamente por el mismo monto de los deudores incobrables, o sea, 1.350. ¿Qué significa? Que los créditos por ventas al 31/12 del X7 fueron por un monto mayor, tal que a ese monto mayor le deduzco, porque regulariza la previsión de 1.350 y llegué a 20.385. Eso ténganlo presente porque el monto original del crédito lo voy a necesitar, ¿sí? Y no es el que está en el estado de situación patrimonial del activo, porque ese está neteado de los 1.350 de previsión. Bueno, espero que me hayan seguido y lo hayan entendido. Analizamos la nota 3. Bueno, por supuesto, pongan, no le estaba haciendo la referencia, la nota 2 que acabo de leer, no solamente en el rubro crédito por venta en el activo, sino que también deberían referenciarla en la cuenta deudor incobrable en el estado de resultado, como así también la pondría yo en la cuenta ventas, ¿sí? A la nota de referencia número 2. La nota 3, que paso a leer a continuación, dice que las compras devengadas durante X7 ascienden a 20.250. Parece un dato suelto, aislado, pero es muy importante este dato. En primer lugar, le diría que esa nota 3 la vamos a referenciar con el rubro bienes de cambio que tengo en el activo, la pueden referenciar con proveedores que tengo en el pasivo, y particularmente no dejen de referenciarla con la cuenta en el estado de resultados, costo de mercaderías vendidas. ¿Por qué particularmente y especialmente con esta cuenta de costo? Porque ustedes saben que el costo, una manera de determinar es por diferencia de inventarios, que significa determinar el costo de mercadería vendida por diferencia entre la existencia inicial más las compras. Allí está la clave de este dato de la nota 3, menos la existencia final. Ese dato clave de las compras de 20.250 van a ver que lo vamos a necesitar. Entonces ya está referenciada la nota 3, vamos a la nota 4 rápidamente. Dice que durante el X7 se vendieron bienes de uso por 1.350, siendo su valor residual 2.025. Hasta allí, una stop.
¿Qué digo? Si tengo un costo que es el valor residual del 2025 mayor que el precio de venta de 1.350, claramente por esa venta del bien de uso desafectado obtuve una pérdida. ¿Dónde está el estado de resultados? ¿No es cierto? Resultado de venta de bienes de uso 675, que surge, si quieren determinarlo, de la diferencia entre el 2025 del mayor costo sobre el 1.350 del precio de venta. Entonces, primera referencia de esta nota número 4 en la cuenta de resultado ventas de bienes de uso del estado de resultados. Asimismo, sigue diciendo la nota, se adquirió un bien de uso por 5.400, ambas operaciones fueron descontadas. Ese dato es fundamental. Cuando hago operaciones de contado, impacta directamente en el estado de flujo efectivo. Si hubiera sido financiada, el tratamiento es distinto. Entonces, la nota 4 también la voy a tener que referenciar dentro del activo, en la parte no corriente, a los bienes de uso. Corresponde la nota 4, ¿sí? Sobre todo esta última parte del alta. La nota 5 tiene que ver, ahí nomás ya la puedo referenciar, con el siguiente rubro dentro de los no corrientes, en otras inversiones. Cuando habla de las inversiones no corrientes, se tratan de bonos valuados a su valor neto de realización. Claramente, ustedes el tema de evaluación ya lo han aprendido con nosotros en Contabilidad 2. Y saben que está bien valuado. O sea que aclara solamente que se trata de inversión no corriente. Y esa nota 5 también les pediría, si ustedes ven el estado de resultado, una cuenta que se llama acá al final, resultado por tenencia de bonos, los 270, bueno, surgen de la evaluación que hice al valor neto de realización. Por lo tanto, ahí diría que le agreguen la nota 5. Y esos 270, claramente después lo pueden verificar que surgen de los 7.020 y los 6.750. ¿Qué son los 7.020 y los 6.750? Si se ubican en el estado de situación patrimonial, otra inversión tiene 7.020 a cierre X7 versus 6.750, que es la evaluación al X6. La diferencia es el resultado por tenencia. ¿Está claro? Bueno, hecha esa referencia también de la nota 5, pasamos a considerar la nota 6. Se refiere al préstamo, ya nos ubicamos en la parte del pasivo. Préstamo corriente del 31/12 del X6 fue abonado totalmente en el X7. Se refiere a los 5.400 que estaban pendientes en el X6, se paga. En el X7, por tanto, desaparece ese saldo, por un lado. Por otro lado, 2 dice que durante el ejercicio se toma un préstamo nuevo de 5.000. Entonces, entiendan que en el estado de situación patrimonial, cuando ven en el X7 préstamo por 7.700, son estos 5.000 más los 2.700 que eran no corrientes en el X6 y que ahora pasan a ser corrientes. Eso conforma los 7.700 que tienen en el X7 en préstamo corriente. ¿Está claro? Bueno, entonces, hecha la referencia de la nota 6 en la cuenta préstamo, tanto corriente como no corriente, pasamos a la nota número 7, que se refiere a la otra cuenta o rubro del pasivo. Dice que las cargas fiscales se componen de los impuestos a las ganancias de X6 y X7 respectivamente, y el correspondiente a X6 fue abonado durante X7. ¿Qué significa? Que si en el pasivo encuentro cargas fiscales como corriente de 1.350 de X6, eso se pagó en el X7. Mientras que los 2025, si lo comparan, una vez puesta la nota de referencia número 7 en el rubro cargas fiscales, en el estado de resultados, ustedes tienen la cuenta de impuestos a las ganancias, que también debiera llevar la nota 7, están exactamente los 2025 devengados del impuesto anual del X7, que está totalmente adeudado. Por eso aparece el mismo importe como deuda. ¿Está claro? Lo otro que hay que concluir acá, que me está diciendo que el total del rubro de cargas fiscales, que pueden incluir varios impuestos, en este caso solamente incluye el impuesto a las ganancias, pura y exclusivamente, ¿sí? Para simplificar. Podría tener otro impuesto, IVA a pagar, bienes personales a pagar, en fin, impuestos a actividad económica, cientos de impuestos que ustedes van a aprender luego. Ahora, para el tratamiento contable, basta con conocer uno solo, que es el impuesto a las ganancias. Pasamos a la nota 8, ya como para ir finalizando este análisis de planteo, así vamos rápidamente luego a la solución. ¿Qué nos dice la nota 8 para indicar en el planteo y referenciar? Dice que durante el X7 se procedió a emitir 1.000 acciones de valor nominal 13,50, que fueron suscritas totalmente, pero solo se integró el 50%. Una emisión de nuevas acciones implica mayor acciones que van a parar a qué cuenta, al capital. Entonces, en el estado de situación, en el rubro patrimonio neto, deberían incluir que la nota 8 se va a referir al capital, por ejemplo. Sigue diciendo que el saldo pendiente de integración, es decir, el otro 50%, está expuesto en otros créditos corrientes. De hecho, si ustedes se fijan, 1.000 acciones por 13,50 son 13.500. Dividido 2
son lo que tienen en el activo, si se fijan, en corriente en otros créditos, 6.750, al cual yo también en el activo a esos rubro otro crédito le pondría como nota de referencia 8, para que sepa que surge de esta nota, ¿sí? La integración es en efectivo, ese dato también es importante, ¿sí? Sobre todo para el flujo efectivo que tenemos que confeccionar. Finalmente, la nota, bueno, no finalmente, ya casi para finalizar, la nota 9, todavía nos queda la 10, dice que la asamblea que ustedes ya conocen en abril se reunió y decidió hacer una distribución en reserva legal, dividendo en efectivo y dividendo en acciones. Reserva legal la tienen en el patrimonio neto, por lo tanto deberían referenciarla con esta nota 9, al igual que capital también debería estar referenciada, porque los dividendos en acciones ya saben que es más capital. Los dividendos en efectivo, bueno, si bien es plata que se va, importante el dato que está entre paréntesis, que están pagados, no solo aprobados y distribuidos como utilidad de dividendos en efectivo, sino que están pagados en junio. Este dato es clave para el flujo efectivo, porque si yo hubiera dicho que están pagados en el X8, no me interesa para el flujo efectivo de este año X7. En cambio, como dice que están pagados en junio del X7, sí me va a interesar este flujo negativo porque es un egreso, ¿correcto? Bueno, entonces también está referenciado ajuste, la cuenta de reserva legal y resultados no asignados, porque de los resultados no asignados se hace esta distribución, ¿sí? Eso para finalizar como referencias en el estado de situación patrimonial de la parte de patrimonio neto. Finalmente ya, ahora sí, la nota 10 dice que a partir del X7 se contrató personal administrativo abonando su sueldo al final de cada mes. ¿Qué significa? Que si al final de cada mes le abono el sueldo, nunca voy a tener una deuda al cierre de cada mes, menos al cierre del ejercicio, como es en este caso. Si ustedes ven en el estado de resultados, tienen la cuenta sueldo y jornada de 4.800, ahí deberían referenciar con esta nota 10. ¿Qué significa? Que los 4.800 de los sueldos de todo el año X7 están no solo devengados, sino que están pagados totalmente, abonados, ¿correcto? Eso dice la nota 10, para eso sirve la nota 10. Bueno, espero que me hayan seguido en el análisis, que lleva unos minutos, pero vale la pena hacerlo para que entiendan para qué sirve cada dato que nos da el planteo. Bueno, yo dejo de compartir, ustedes mantengan, ¿no es cierto?, los planteos en sus manos, porque lo vamos a necesitar. ¿Para qué? Para esto que vamos a ver a continuación, que yo empiezo ahora a compartir como la solución de los dos casos del práctico. Recuerden, no se olviden que tenemos un primer caso cortito, que lo vamos a analizar en estos primeros minutos. El caso 1, recuerden que nos pedía hacer la clasificación de cada una de estas operaciones. Bueno, entonces empecemos por la primera, a analizar para dar las respuestas. Ustedes la deben tener si tienen la solución que bajaron de la plataforma. Pero yo acá la puse a propuesto en blanco para irles mostrando una por una. Correcto. Analicemos. La primera operación se trata de una cancelación del capital e intereses de un plan de pago fiscal. Si estoy haciendo una cancelación, estoy haciendo un pago. Claramente no se trata de un origen, sino de una aplicación. ¿Correcto? Ahora, si es una aplicación o la cancelación de un capital y de intereses de un plan de pago fiscal, la pregunta sería, ¿de qué tipo es? ¿Operativa? ¿De financiación? Cuidado acá, porque pareciera que cuando hablo de un plan de pago, pareciera que todo es financiación. Y cuidado, porque si el plan de pago tiene que ver con una obligación fiscal, seguramente se hizo un plan de pago por tras de una deuda impositiva. Sin embargo, ustedes tienen que analizar que la deuda impositiva se genera, lógicamente, cuando hay una actividad, por ejemplo, de venta de bienes que me genera el IVA, o el impuesto a la actividad económica, o cualquier impuesto, no importa. Pero ese impuesto está generado por una causa que tiene que ver con la actividad principal del ente. Y recuerden cuando hicimos la clasificación de las operativas, tiene que ver con todos los orígenes y aplicaciones que provengan de la actividad principal. ¿Correcto? Bueno, esa es la razón, fíjense, por la que yo la clasifico como una aplicación operativa a la primera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuidado, por eso digo, porque no simplemente basta en imaginarse el caso y no relacionarlo. Siempre hay que relacionarlo. Si hay alguna duda, me van parando. Si no, yo avanzo con el caso 2. Otra cancelación, otro pago, quiere decir que estaríamos frente a otra aplicación, pero en este caso, de un crédito. ¿Sí? Es el de usted, tía. Ah, perdón, alguien abrió el micrófono, por favor que lo cierre. No sé quién está hablando con su tía. Bueno, el caso 2 nos plantea otro pago, una cancelación de un crédito hipotecario de un inmueble adquirido para la administración. Bueno, yo adquirí un inmueble, como no tenía plata, tuve que pagar, recurrir a un préstamo, pero en este caso estoy haciendo la devolución del préstamo, quiere decir que estoy pagando, ¿sí? Si el inmueble está destinado
a la administración de la empresa. ¿Tendrá algo que ver o no tendrá algo que ver? Por supuesto, sí, siempre tiene algo que ver. Cuando yo definí las actividades de inversión, ¿qué dije? Que tienen que ver generalmente con los flujos de ingreso y egreso, es decir, por las ventas o por las compras de bienes de uso o inversión, dijimos, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la razón porque en este caso la está considerando como una aplicación sin duda porque es un pago, una erogación, pero de inversión. Si yo, cuando incorporé el bien, lo clasifiqué como inversión, bueno, la salida en este caso de los fondos está como aplicación de inversión. Y alguno me podría decir, profesor, ¿y no podría ir esto también como una aplicación de financiación? Porque si yo considero que a lo mejor al crédito hipotecario lo tomé en un banco y primero tomé el crédito y luego fui a comprar, y bueno, sí, si empezamos a hilar fino, podría darse la particularidad de que depende de dónde yo haya tomado el crédito hipotecario para decir, pero cuando el objeto del préstamo que tomé es claramente para adquirir un bien de uso destinado a la administración inmueble, bueno, claramente yo me orientaría también para clasificarlo como actividad de inversión y no de financiación. ¿Está claro? Como verán, hay situaciones en las que se le va a presentar la duda de una u otra. Bueno, ahí, como les decía al principio, va a aplicarse el criterio profesional. Y ustedes lo van a defender, lo van a sustentar. Tercer caso, préstamo bancario tomado para la compra de bienes de uso. En este caso, cobré un préstamo bancario para la compra de bienes de uso. Y viene a colación a lo que les acabo de hacer analizar en el caso 2. Fíjense en este caso cómo cambia por ahí el resultado, porque dice que sin duda, si estoy cobrando es un origen, eso no hay problema. Ahora, cuando tengo que clasificar el origen, digo, ¿de qué tipo de origen es? ¿Operativo, de inversión o de financiación? Claramente acá la respuesta le da de financiación. Con lo que analicé en el caso anterior, ¿podría haber sido un origen de inversión? Sí, claramente podría haber sido un origen también de inversión. Allí particularmente yo podría sustentar los dos criterios. El caso 4 tiene que ver con un pago, una erogación, que seguramente va a ser una aplicación, en este caso a directores por honorarios aprobados por la asamblea. Ya saben que el directorio se conforma con directores que trabajan durante el año y que esperan la asamblea que se reúna para ver cuánto le van a pagar por su trabajo. Bueno, en definitiva, claramente es una aplicación. La duda para ustedes sería saber si es de tipo operativo o de qué tipo. En este caso, claramente es de operativo. Es algo que hacemos todos los años que tiene que ver con la actividad principal. El directorio, la empresa necesita que funcione todo el año, ¿sí? Esa es la razón por la que es operativo. Quinto caso, un débito en cuenta corriente de una cuota capital del crédito bancario. Es decir, me debitan en mi cuenta corriente, es decir, me están cobrando, yo estoy pagando, si estoy pagando una aplicación, ¿sí? Es una erogación, pero en concepto de una cuota de capital por un crédito bancario. Es decir, yo tomé un crédito bancario, cuando lo cobré seguramente fue un ingreso, un origen financiero. Cuando hago la devolución, sin duda también tiene que ser una aplicación financiera, ¿sí? Ahí sí hay cierto correlato, que como ingreso, generalmente también hago la misma clasificación que cuando sale, ¿correcto? El caso 6 se trata de un cobro, es decir, va a ser un origen de fondos de la compañía de seguros por el valor de un rodado siniestrado, o sea, incendiado. Entonces, bueno, voy a cobrar, sin duda, es un origen. Ahora, ¿de qué tipo? Operativo. Tiene que ver con la actividad principal, tiene que ver con un rodado que es un bien de uso, tendré que reemplazarlo cuando cobro el seguro para comprar otro rodado. Bueno, analizando todo eso, yo concluyo que es un origen de inversión. ¿Por qué? Porque es un bien de uso, ¿sí? Lo más probable es que yo cuando cobre el seguro tenga que ir a comprar otro rodado. Entonces, pero el cobro me genera el reemplazo de un rodado perdido, siniestrado, ¿correcto? Bien. El caso 7 tiene que ver con un crédito que va a ser en cuenta corriente, en este caso estaría cobrando en la cuenta bancaria, la renta por inversión de títulos. Inversión que yo tengo en título, que puede ser perfectamente una inversión temporaria, ¿sí? Bueno, genera un interés, ese interés me lo están pagando, me lo están acreditando, digamos, en mi cuenta. Sin duda es un origen, estoy cobrando. Ahora, ¿el origen de qué tipo será? Si yo digo que es algo habitual, que cobre intereses periódicamente, trimestral, semestral, cuatrimestralmente, digo, bueno, seguramente tiene que ver con lo operativo. ¿Por qué? Porque no va a entrar en la clasificación de actividad de inversión y financiación. En este caso, recuerden el concepto que también incluía en las operativas lo que excluía de las de inversión y financiación. Ahora, si alguien me dice, pero profesor, ¿no podría darse un caso donde sea un origen de inversión? Y sí, habría que analizar el tipo de título, de qué plazo son, porque si son de largo plazo, a lo mejor estamos hablando de una inversión
no corriente, y bueno, ahí podría cambiar el análisis. Acá tomamos el caso más sencillo y conocido por ustedes, donde saben que ya aprendieron con nosotros en Contabilidad 2, cuando trabajamos con títulos como inversiones temporarias, ¿no es cierto? Con el tipo de evaluación de valor neto de realización. Bueno, todos son temas de repaso. Como verán, nunca se olvida lo que aprendieron de Contabilidad 2. El caso 8 tiene que ver con un cobro, un ingreso, será otro origen, pero en este caso de un alquiler de inmuebles de tercero. Cuidado acá, el inmueble de tercero, quiere decir que yo estoy haciendo, por eso se lo aclaré entre paréntesis, una intermediación. Sería el caso típico de una inmobiliaria, ¿sí? Donde yo no soy dueño del inmueble, pero yo le hago la gestión de cobranza, y por eso cobro una comisión. Entonces, si estoy cobrando una comisión y digo que soy un inmobiliario, lo más probable es que sea mi actividad principal. Por lo tanto, es un origen operativo, ¿sí? El punto 9 tiene que ver con pagos que hago al personal afectado a la fabricación de un bien de uso propio. Cuidado. Pareciera que yo si pago sueldo va a ser siempre operativo. Primero, si estoy haciendo un pago, sin duda que es una aplicación. Ahora, cuando el concepto es exclusivamente un pago referido al personal que está trabajando en fabricarme un bien de uso propio, el bien de uso ustedes saben que lo puedo comprar hecho o lo fabrico. Si yo lo fabrico, en definitiva siempre me representa un flujo que tiene que ver con un bien de capital, o sea, es una aplicación de inversión, como si la estaría comprando, nada más que yo lo estoy fabricando. El caso 10 tiene que ver con el cobro por la colocación de acciones en el mercado, es decir, estoy vendiendo acciones, cobro, en este caso, por la colocación. La colocación de acciones en el mercado puede tener que ver con una suscripción de nuevas acciones. Ustedes ya saben que las actividades de financiación tienen que ver con el financiamiento de los propietarios o de terceros. En este caso, claramente me genera un origen, un ingreso de plata de financiación, porque más acciones son más capital, ¿sí? Estamos hablando de financiación. El caso penúltimo, el 11, tiene que ver con la realización de aportes en efectivo para conformación del capital operativo de la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, que significan esas siglas. Bueno, si yo estoy realizando el aporte, significa que voy a hacer una aplicación, una salida de plata. Ahora, ¿de qué tipo? Y bueno, si estoy destinándolo a una UTE, lo más probable es que sea una aplicación de inversión, ¿sí? Y la última, cuando se trata de la cancelación de intereses por compra a plazo de un bien de uso, bueno, a lo mejor la misma casa que me vendió el uso me está financiando y yo a ella le pago el interés, como también puede haber sido al banco. Bueno, en este caso también puede prestarse para una doble interpretación o clasificación, pero la solución que le dan en el caso es que se trata de una aplicación porque estoy haciendo una erogación al cancelar los intereses, pero lo asocian a la financiación que tuve que obtener para comprar el bien de uso. Ustedes dirán, bueno, pero si era un bien de uso, ¿no podría ir, profesor, como aplicación de inversión? Y yo diría, sí, relaciónelo con el segundo caso y exactamente el inverso, ¿sí? Aplicación de inversión, aplicación de financiación. Fíjense cómo el criterio a veces puede llevarlo a distintas soluciones. Ambas, les aclaro, que estarían bien, en la medida que estén perfectamente sustentadas, argumentadas y muy bien fundamentadas, ¿sí? Que es lo que van a tener que hacer ustedes. Bueno, hecho ese repaso y ejercicio rápido de clasificaciones, se lo van a presentar ahora en el caso concreto de la exposición y vamos directamente en esta segunda parte al punto 2 del ejercicio. En base a toda la información que nos da el planteo en el estado de situación patrimonial a dos columnas, X7 y X6, y el estado de resultados, sepan que hay una manera, un orden de trabajar para exponer el estado de flujo de efectivo. Por una cuestión también práctica, vamos a empezar con el método directo. Ya saben que el ejercicio nos pide hacerlo por los dos métodos, directo e indirecto. Bueno, hoy empezamos con el directo, seguramente la clase próxima abordaremos el otro método. Particularmente haciendo referencia en esto que yo llamo estructura vertical. ¿Qué encuentro? Lo primero que veo en este cuadro, que es un cuadro vertical, como lo defino yo, donde en su primera parte arriba encuentro la información complementaria. ¿Qué significa? Que son los encabezados. La denominación del ente, la denominación del estado, particularmente, cuidado acá, además de poner que es el estado de flujo efectivo, entre paréntesis siempre aclarar cuál es el método por el cual ustedes están exponiendo. Más allá que cuando terminen de ver los prácticos, ustedes claramente viendo la estructura van a saber si es directo o indirecto. Acá hay que explicitarlo, así como indica acá. ¿Por qué? Porque hay usuarios de esta información contable que no son o no van a ser expertos como ustedes en la presentación y en la interpretación de la información contable. Entonces a ellos hay que después explicarles por qué le ponemos método directo y por qué se llama método directo. ¿Sí? Hay que explicarles qué estamos mostrando acá.
¿Y para qué sirve? Como mostramos las características. Bueno, hecho eso, por supuesto indicando el periodo al que se refiere, en este caso por el ejercicio finalizado 31 del X7, una acotación que no está mostrada en este ejercicio porque no es el objeto, nos queremos concentrar solamente en la exposición del presente ejercicio, pero sepan, como todos los otros estados contables básicos que se le enseñó, que debe haber acá otra columna que muestre los saldos al X6. ¿Por qué? Porque es obligatorio presentar en forma comparativa todos los estados contables básicos obligatorios, ¿correcto? Bueno, acá simplemente por el ejercicio finalizado 31 del X7 vamos a mostrar. Y acá entramos al cuerpo principal del estado, donde yo digo que debemos distinguir dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Los dos títulos o subtítulos, porque el título del estado es estado flujo efectivo. El primer título grande que aparece acá, o subtítulo, va a llamarse variaciones del efectivo, donde yo claramente en la introducción teórica dije que simplemente comparamos dos situaciones estáticas para mostrar la variación producida en el año. En este caso, como verán, es un aumento. La otra parte es la que lleva por título causas de la variación del efectivo, donde entra en la clasificación de los tres grupos ya mencionados, ¿sí? Actividad operativa de inversión y financiación. ¿Para qué? Para que de la sumatoria de esas tres, esto es un análisis global, para que entiendan qué representa el cuadro en general, la sumatoria de estos tres importes de actividades operativas, más menos actividades de inversión, más menos, dependiendo del signo, actividad de financiación, llegue a verificar, llegue a comprobar que ese aumento neto del efectivo es el anual que yo determino en esta primera parte. Como están viendo, en este caso, 1.280. Debe ser exactamente igual, con centavos, debe coincidir. Si no coincide, es que algo hice mal, algo me faltó, algo me sobró, ¿sí? Entonces es una manera de que ustedes se controlen el parcial. Si llegué a verificar esto con esto, bueno, en principio me puedo quedar tranquilo sabiendo que por lo menos cuadra. De allí a que esté bien, no es seguro. Habrá que ver el desarrollo para ver si está seguro. Porque puede cuadrar, pero aún así cuadrado puede estar mal, ¿sí? Dependiendo si me he puesto una actividad de inversión en operativa, bueno, el importe está, por eso va a cuadrar, pero está mal clasificado. Por lo tanto, el contenido es muy evaluado en el parcial. Y de eso se trata este ejercicio, de hacer la clasificación correcta en cada grupo. Pero bueno, empecemos a ver la primera parte. Nos concentremos solamente en determinar o aprender a determinar las variaciones del efectivo y sus equivalentes de efectivo. Ya saben que a partir de ahora, cuando hablamos de efectivo en general, nos estamos refiriendo no solamente al efectivo propiamente dicho, que ustedes conocen como rubro, caja y banco, sino además que también podemos incluir los equivalentes de efectivo, ¿sí? Aunque acá explícitamente no lo hayamos puesto. Bueno, ¿cómo determino yo la variación del efectivo en esta primera parte del estado de flujo efectivo, sea por el método directo o sea por el método indirecto? Esta primera parte es exactamente igual para los dos, ¿sí? O sea, que tarea para la casa, si ustedes después arman otro cuadro, podrían ir armando esto que estamos haciendo para el método directo, esta primera parte. Bueno, como yo les decía, vamos a comparar dos situaciones estáticas que consiste en determinar el efectivo al inicio del ejercicio y compararlo con el efectivo al cierre del ejercicio, ¿sí? Y como les decía, en este caso, si el efectivo al inicio es menor que el efectivo al cierre, o dicho de otra manera, el efectivo al cierre es mayor que el efectivo de inicio, lógicamente se produjo por diferencia un incremento. Esa variación positiva es un aumento neto de efectivo anual en el X7, producido en todo el año, ¿sí? Fíjense solamente comparando dos situaciones estáticas. Ahora, acá la clave para determinar esto, ¿cuál es? Es saber qué pongo en efectivo al inicio y qué pongo en efectivo al cierre, para lo cual necesito hacer algunos cálculos y análisis de la información que tengo. Cuando yo digo, a ver, empiezo por el efectivo al inicio, ¿qué tendré? Y veo que en mi estado de situación patrimonial yo tengo el rubro caja y banco. Yo sin duda, sin temor a equivocarme, debo saber que los 16.200 van a conformar este concepto de efectivo y equivalente de efectivo al inicio, los 16.200. Pero cuidado, es solamente eso, y ahí cuidado. La respuesta va a ser siempre, no es solamente eso. Cuidado, tengamos en cuenta, además de caja y banco, que pueden haber inversiones corrientes, como que las hay, en este caso, en esta situación patrimonial, que también deban conformar este efectivo y equivalente de efectivo, concepto amplio conocido ya a partir de ahora por ustedes. Entonces, cuando veo que en inversiones corrientes en el X6 yo tengo 4.050, yo tendría que ir a leer la nota, que ya la leí. Y la nota que me decía, cuando yo la leí, ya analizaba que es perfectamente un equivalente efectivo porque es un plazo fijo a 30 días, que está constituido con el objeto de afrontar gastos
en el corto plazo, etcétera, etcétera. Cuestión que me vengo a mis cálculos auxiliares, digamos mi papel de trabajo, que es esta otra hojita que estoy mostrando, donde digo, bueno, yo voy a hacer primero un desglose de la composición del efectivo y el equivalente del efectivo, porque cuando voy a mostrar el estado, muestro directamente el monto total del efectivo y equivalente del efectivo, tanto al inicio como al cierre. Entonces digo, bueno, en este cuadrito yo voy a mostrar qué tengo al X6 y qué tengo al X7. Cuando empiezo por el inicio, digo, bueno, veamos primero qué tengo en el X6. En el X6 tengo caja y banco, lo veo en el estado de situación patrimonial, no tiene ninguna nota, claramente los 16.200 son efectivos. Cuando voy a inversiones temporarias, ¿qué veo? Veo en el X6 que tengo un saldo. ¿Cuánto es el saldo? 4.050. ¿Es todo equivalente efectivo? En este caso particular, es todo equivalente efectivo porque se trata de un único plazo fijo. ¿Sí? Bien. Hecho eso, por supuesto, estaría en condiciones de decir, bueno, no hay más efectivo ni equivalente efectivo, por lo tanto, el total de 20.250 lo traslado a esta primera línea del efectivo al inicio, y ahí están los 20.250 según mi papel de trabajo. Eso que yo mostré en el cuadro del papel de trabajo, perfectamente acá podría decir nota número XX, el número que le toque. Entonces, yo esto que acabo de mostrar acá en este cuadrito lo puedo perfectamente mostrar en una nota del estado contable, o sea, información complementaria, ¿sí? Sería hasta más útil. Hago lo mismo con el X7, ¿qué tengo? Caja y banco, del estado de situación patrimonial, tomo el saldo de 17.075. También tomo el saldo, porque yo ya sé que es equivalente efectivo en su totalidad, en este caso, la inversión temporaria por 4.455. Total, que voy a trasladar ya al cuerpo principal del estado de flujo efectivo en este papel de trabajo, que podría ser una información complementaria como una nota. Los 21.530 es el efectivo y equivalente de efectivo al cierre. Y acá también estaría quizás referenciado por una nota, si la llevo a una nota de estado contable. Cuestión que, hecho eso, tan sencillo acá, comparar dos situaciones estáticas tomando la información tal cual está, acá está sencillo porque no tuve que hacer ajustes, veo que el saldo a cierre es mayor que el de inicio, por eso hablo de un aumento neto de efectivo de 1.280. Es decir, hubo un flujo positivo, que es la variación anual. ¿Correcto? Ahora, primera parte, concluida. Segunda parte, ahora, demostrar cómo se determinaron los 1.280, cómo están compuestos todos los movimientos que generaron en sumatoria los 1.280. De eso se trata la segunda parte que viene a continuación. No quiero antes de avanzar con la segunda parte, dejar de decirles que este caso sencillo que acabamos de ver para determinar las variaciones del efectivo, comparando dos situaciones estáticas de inicio y de cierre, del efectivo y equivalente, puede tener una complicación cuando yo, en el ejercicio que de hecho la vamos a ver en el próximo, al inicio debo realizar algún ajuste que surge, por ejemplo, por un área, un ajuste de resultados de precios anteriores, errores u omisiones, o errores en los criterios de medición de la información que ya tengo cerrada al inicio, y que el planteo se va a encargar de decirme en una nota qué es lo que yo omití, o qué ajuste debo realizar en función de la nota que me diga. Lo que estoy diciendo es que estos 20.250 que yo los tomé tal cual del estado de situación patrimonial, pueden verse modificados en función de una nota que le dé el planteo. ¿Qué me va a implicar eso? Tener que mostrar acá en el propio cuerpo del estado de flujo efectivo ese ajuste para determinar un saldo al inicio ajustado. Y ese saldo al inicio ajustado será el que definitivamente lo compare con el saldo al cierre, para allí sí recién determinar esa diferencia que puede ser un aumento o una disminución. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta antes de que avance con la segunda parte, que es la más sustanciosa cuando trabajamos con las causas de variaciones del efectivo? Hago la pausa para ver si hay preguntas mientras me hago un último sorbo de agua. No es último, penúltimo, me queda un poquito. ¿Vamos bien? Bueno, si no hay preguntas, por lo menos díganme si vamos bien y yo avanzo. ¿Sí, profe? No se han dormido, ¿no? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Acá, cuidado, prestar atención, empezamos a trabajar con la exposición de la segunda parte, la parte central, más importante quizás, es la que más puntos le da en el parcial del estado de flujo efectivo. Repito que en esta parte, cuando voy a respetar un orden, debo necesariamente exponer en primer lugar las actividades operativas, en segundo lugar las actividades de inversión y en tercer lugar y último la actividad de financiación. Por supuesto, si yo altero ese orden,
de entrada ya está tachado el estado de flujo efectivo. Por más que los números estén bien, es un error de concepto grueso. De hecho, cuando ustedes vayan a ver los modelos de las resoluciones técnicas, lo van a encontrar en este orden y tiene un sentido. Porque primero hay que ver el movimiento financiero que me va a permitir a mí sacar una primera conclusión de decir si esta empresa tiene o no tiene buena capacidad de autofinanciamiento. Eso lo determino analizando esta parte de las actividades operativas. De allí la importancia de que sea expuesta en primer orden. En segundo orden, la actividad de inversión, que quiere decir que tengo excedentes y los puedo destinar a inversión. Y en tercero, pero no menos importante, las de financiación. Bueno, ese orden hay que respetar. Por allí, cuando lean teoría, van a encontrar o van a escuchar hablar de un cuarto renglón. Yo, para no complicarlos, por ahora no les voy a decir nada de eso. Sí, quizás al final de la próxima clase les voy a hacer algunas conclusiones referidas, por ejemplo, a eso. Bueno, digo que cuando trabajo con el método directo, a diferencia del método indirecto, yo a esta altura del partido ya estoy sabiendo que esta es la parte central donde se va a diferenciar el método directo de mi estado de flujo efectivo respecto del mismo estado de flujo efectivo que puedo presentar por el método indirecto para la misma empresa, para el mismo ejercicio, para los mismos datos que me da el planteo, ¿sí? Los mismos datos me sirven en este ejercicio para presentarlos de las dos maneras. Pero saber y no olvidar que en esta parte central de actividad operativa es donde va a estar radicada la diferencia en la exposición. Lo demás, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto esto de la arriba, de la variación del efectivo primera parte, como lo que exponga de actividad de inversión y de actividad de financiación va a ser exactamente igual en el método directo e indirecto, ¿correcto? O sea que si prestamos atención a todo esto que se repite, cuando veamos el indirecto va a ser fácil porque nos vamos a concentrar solamente en esta parte de la actividad operativa. Bueno, pero como ahora estamos en el directo, vamos de lleno a él. ¿Cómo trabajamos para mostrar en el estado de flujo efectivo, para exponer, para presentar en este método directo las actividades operativas? Bueno, como ustedes saben, esto tiene que ver con aquellas causas que se generan desde la actividad principal, desde el desarrollo de la actividad principal del ente. Es decir, cuando compro mercaderías, le pagaré a mis proveedores. En algún momento, cuando vendo mercaderías, le cobraré a mis clientes en algún momento. Cuando le pago a los empleados que trabajan todos los días, le pago todos los meses, tendré también que ver qué es lo que le pago realmente. Lo mismo si pago impuestos, si pago alquileres, si cobro intereses, si pago intereses, en fin. Ejemplos van a haber varios y diversos, pero vámonos concentrando de a poco en estos que aparecen, que son algunos, ¿sí? Y por supuesto se van a ir en algunos casos repitiendo porque son los más importantes. Vamos a empezar en este caso por el primer concepto. Yo digo que para hacer cualquier cosa en una empresa primero debo tener plata. Si quiero tener plata, además del aporte de los socios, ¿qué voy a necesitar periódicamente? Y cobrar mis ventas. Si yo me dedico, como en este caso, una empresa a la compra-venta de mercaderías, y es importante que mi sector de cobranzas me genere, ¿no es cierto?, los recursos que deben ingresar para que yo luego pueda afrontar reposición de mercadería, pagar los sueldos, pagar impuestos, pagar gastos, etc. ¿Correcto? Bueno, entonces empecemos por un flujo positivo. Cuando yo hablo de flujos positivos, ya ustedes entienden a esta altura que hablo de ingresos, ¿sí? De fondo. Cuando hablo de flujos negativos, lo contrario, estoy hablando de salidas de fondo, ¿sí? Entonces, flujos positivos, cobranza. Flujos negativos, pagos, ¿correcto? Bueno, ¿cómo hago yo para determinar el primer concepto de actividades operativas como causa, considerada como causa de variación del efectivo y equivalente de efectivo, cuando me refiero a las ventas de bienes y servicios, que sería mi actividad principal? Bueno, yo en algún momento voy a cobrar. ¿Cuándo? En todo momento. Cobro este mes, el mes que viene, el año que viene, cobré el año pasado, cobré el mes pasado. Hay distintos momentos de las cobranzas. Bueno, acá se trata de acotar todos esos flujos positivos en un mismo año, o sea, en el X7. Lo que yo tendría que tratar, para que ustedes lo entiendan, de determinar en esta cifra que ustedes la pueden estar viendo, no importa, porque lo que interesa es que ustedes aprendan ahora cómo llego a determinar esa cifra que cobré por ventas de bienes en todo el año. Bueno, debo entonces trabajar con las cuentas relacionadas a esa actividad, ¿sí? Bueno, acá un tips que le doy para los parciales desde ahora es que cuando llegamos a esta parte, ustedes han visto que acá en esta primera parte simplemente trabajé con dos rubros del activo corriente, ¿sí? Dentro del estado de situación patrimonial. Cuando empiezo a trabajar acá con las causas, voy a tener que empezar a hacer como un barrido
Es decir, voy a concentrarme de la información que me dé el planteo de mi estado de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a empezar por la primera cuenta. Si yo quiero saber efectivamente cuánto cobré en todo el año, voy a tener que hacer una serie de cálculos auxiliares. ¿Por qué? Por aquello que dije al principio. Si yo sé que mi contabilidad está registrada por lo devengado, yo acá debo considerar solamente lo percibido. ¿Cómo hago? Debo convertir lo devengado a lo percibido. Entonces, para eso me voy a necesitar de un cuadro anexo que van a servirme como papeles de trabajo para hacer mis cálculos auxiliares. Pero primero el concepto. ¿De dónde creen yo que podría sacar el cobro de la venta? Y bueno, mi punto de partida, como les dije, va a ser siempre, como mi brújula, el estado de resultado. ¿Qué tomo de allí? Y la primera cuenta que aparece, que es ventas. Cuando ustedes ven la cuenta ventas por 29.835, pueden sacar una conclusión. La primera conclusión que saca es decir, bueno, yo sé que la venta devengada en todo el año X7 fue de 29.835. Ahora, cuando digo eso, es lo mismo que diga que esa venta está totalmente cobrada, y ustedes claramente distinguen que no es lo mismo que diga que está devengada a que esté cobrada. ¿Cómo sé si está cobrada totalmente o no? Bueno, para eso tengo que empezar a relacionar esa cuenta primera que aparece en el estado de resultado de ventas con sus cuentas relacionadas patrimoniales. ¿Y cuáles van a ser? Si yo quiero saber si tengo créditos a cobrar por venta, ¿a dónde me voy a fijar? Y al estado de situación patrimonial, al activo corriente, al rubro créditos por venta, que de hecho ustedes lo tienen. Bueno, entonces de eso se trata. Partir de una cuenta, en este caso el resultado, llamada ventas, y ahora empiezo a mostrar cómo hago el trabajo. En este cuadro, fíjense, este de arriba ya lo expliqué en la primera parte. Nos concentremos en esta parte. El cuadrito tiene como título o columna principal, digamos, pase de lo devengado a lo percibido. Este es el papel de trabajo fundamental que tienen que tener ustedes para esta parte, sobre todo cuando trabajan con el método directo, que lo empiezan a hacer, digamos, en este cuadro. Entonces digo que ya elegí empezar por los cobros de ventas producidos en todo el año. Cobros. Cuando digo cobro, digo percibido, ¿sí? Ingresos efectivos de fondo. Bueno, fíjense. Bueno, voy a trabajar entonces con ese primer concepto. Cobro por venta para el año X7. ¿Cómo hago? Bueno, agrego una columnita para el importe y otra de observaciones o referencias. Parto, como le decía yo, del estado de resultado. ¿Qué tengo allí? Las ventas devengadas en el X7. ¿Cuánto es? Y según el planteo, 29.835. ¿Qué es eso? Son solamente ventas devengadas en el X7, ¿correcto? Ahora, como yo sé que de esas ventas pueden una parte estar cobradas y pueden o están una parte pendiente de cobro, porque claramente yo puedo advertir que hay en el estado de situación patrimonial en el activo un rubro de crédito por venta, bueno, empiezo a relacionar. ¿Y cómo viene la relación? Y cuidado acá, porque acá por ahí a veces al principio se marea. Lo voy a hacer despacio para que no se pierda. Si yo tengo un total de venta anual de vengada en el X7 por 29.835, yo claramente sé que parte de eso puede estar cobrada y parte no. Entonces, ¿qué hago? Voy a relacionar con las cuentas del estado de situación. En el estado de situación patrimonial, el rubro claramente que debo relacionar se llama crédito por venta, el tercer rubro, donde yo encuentro 11.475 que tenía un saldo pendiente de cobro en el X6, pero transcurrido el X7, yo tengo otro saldo, por lo cual concluyo que estas, que serían conceptualmente denominadas ventas devengadas en el X6, es decir, que se facturaron en el X6, que fueron a parar al estado de resultado del X6, se terminaron, porque al cierre del X6 están pendientes de cobro, se terminaron cobrando ahora en el X7. Como se cobró en el X7, como lo dice la leyenda ahí, ventas devengadas en X6 y cobradas en el X7, esa es la parte que me interesa. Como se cobró en el X7, es un flujo positivo, es un ingreso de fondos, y ese es el verdadero percibido que a mí me interesa. Por más que la venta se haya facturado en el año anterior, si yo la cobro este año, me interesa. Por eso la sumo acá en la columna de importe. ¿Y de dónde la saqué eso? Del estado de situación patrimonial, ahí está en la referencia indicada, del rubro crédito por venta del X6. ¿Sí? Cobré. Bien. ¿Qué más tengo? Bueno, yo sigo diciendo que dentro del 29.075 hay una porción de venta que no está cobrada. ¿Y cómo sé cuál es la porción de venta que no está cobrada? Bueno, una vez más, me voy al estado de situación patrimonial y a esto que yo voy a llamar ventas devengadas en el X7, porque están incluidas en los 29.875, pero que se van a cobrar recién en el X8. ¿Por qué? Porque están pendientes de cobro al cierre de este ejercicio X7. Ahora, cuidado, cuando yo digo que están
pendiente de cobro, los créditos por venta del X7, debo considerar el monto original del crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Que recuerden que cuando leíamos la nota, decíamos que estaba neteado ya lo que muestra el estado de situación patrimonial de la previsión para deudores incobrables. Entonces acá, este cálculo que agrego al margen, ¿para qué me sirve? Para entender, como indica acá la fórmula, que esos 20.385 que muestra el estado de situación patrimonial en el activo como neto, si le sumo la previsión para deudores incobrables o créditos dudosos cobro 2.350, determino que el monto original del crédito antes de deducir la previsión fue de 21.735. Y ese es el verdadero y real monto de ventas pendiente de cobro al cierre del X7, que la resto. ¿Y por qué la resto? Porque esos 21.735 es la porción que está incluida dentro de los 29.75 que no están todavía cobrados. Por diferencia entre los 29 y los 21, hasta allí yo podría determinar cuál es la venta exclusiva del X7 que ya fue cobrada. Pero no viene al caso, porque yo necesito el total proveniente de venta que cobré en todo el año. Entonces, cuando yo acá en el concepto pongo que el total cobrado en este ejercicio de X7 a los clientes por las ventas realizadas, y acá digo por ventas realizadas en el X6 y en el X7, es de 19.575. Un flujo positivo. Ese es el flujo neto real cobrado en todo el X7 por una porción de ventas del X6, por todas las ventas pendientes de cobro del X6, pendientes al cierre del X6 y que se cobraron el X7. Bueno, eso suma 19.575. Y ese es el verdadero flujo que debo trasladar en el cuerpo principal de mi estado de flujo de efectivo. ¿Correcto? 19.575. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí podrían eventualmente también hacer según nota tal. Y esto que yo acabo de mostrar en el cuadro, lo pueden mostrar en una nota a los estados contables. Bueno, hecho ese flujo positivo, digo positivo porque es ingreso, paso a considerar en el orden de importancia, acá voy a hacer un persalto, los pagos a proveedores. Yo para después reponer la mercadería que vendí debo volver a comprar. Cuando vuelvo a comprar financiado o a crédito a mis proveedores, en algún momento debo pagar. Y acá cuidado porque tengo otra parte que también se suelen marear. Yo acá ya tengo determinado un flujo negativo, por eso está entre paréntesis, porque una salida de plata. Ahora, ¿cómo llego a ese monto? Bueno, vamos nuevamente en mi papel de trabajo, por lo que podría ser una nota al estado contable, y voy a trabajar con el pago por compras. Ustedes saben, recuerden acá, por eso yo le hice referenciar, tanto en el estado de resultado como en el estado de situación, las notas que leímos. Y acá agarro la segunda cuenta que está en el estado de resultado, que se llama costo de mercadería vendida, para lo cual recuerden que yo la puedo determinar por diferencia de inventarios, por diferencia patrimonial, que dice existencia inicial menos existencia final más compra, ¿correcto? Acá viene a ser el punto de partida, la cuenta costo de mercadería vendida del estado de resultado del X7. ¿Cuánto es? Lo que ustedes tienen ahí en el estado de resultados, o sea, los 16.200 que están restados por ser una cuenta de resultado negativo. Bueno, yo acá lo pongo al importe en positivo, porque se trata de determinar el flujo en definitiva. Bueno, ¿eso qué son? Bueno, yo voy a partir del costo de mercadería vendida para determinar las compras devengadas y ya vendidas en el X7. De allí surge que son el costo solamente de 16.200. Pero cuando lo empiezo a relacionar con las cuentas patrimoniales, debo claramente entender, si yo estoy trabajando con la fórmula del costo por diferencia de inventario, que las cuentas patrimoniales vinculadas van a tener que ser bienes de cambio al inicio y al cierre, ¿correcto? Eso es existencia inicial y existencia final. Entonces, ¿qué hago? Me voy al estado de situación patrimonial y tomo del estado de situación patrimonial al X6 en el activo los bienes de cambio al X6. Los bienes de cambio al X6, claramente ustedes ven que tiene un saldo de 20.250. Bueno, ¿qué pasa con esos 20.250? ¿Por qué los resto acá? Porque debo considerar que esa existencia que tenía al inicio, en este caso, son compras que se devengaron en el X6. Si las tenía en el inventario al cierre del X6 y al inicio del X7, se habían comprado en el año anterior. Bueno, yo haciendo un pasaje de término, y acá presten atención, si digo que el costo de mercadería vendida es igual a la existencia inicial más compra menos existencia final, y yo de acá quiero despejar, este es mi objetivo, despejar C, que es compras, quiero tener las compras solamente del X7, y si ustedes recuerdan, en parte el planteo ya me la dio cuando leíamos, ¿se acuerdan la nota 3 que me decía que las compras de vengada ascienden a 20.250?
Bueno, primer tip o recomendación en este punto para el parcial. No se confíen y tomen directamente el monto que les dé el planteo, porque a veces engañosamente le dan un monto distinto. Entonces usted, esto que estoy haciendo yo acá lo tiene que hacer sí o sí para comprobar si realmente las compras del año X7 fueron 20.250, como dice la nota 3. ¿Cómo lo hago? Partiendo de esta fórmula, despejo C. Entonces digo, si parto de los 16.200, que es el costo de mercadería vendida, digo, ¿qué hago con la existencia inicial? Bueno, la existencia inicial acá está sumando. Hago pasaje término, pasa restando, ¿sí? Entonces, las compras de vengada en X6 que están en la existencia al cierre del X6 y al inicio del X7, los 20.250 van restando, ¿correcto? Primera relación. ¿Qué me queda de este lado de la fórmula? Me queda la existencia final. Está restando. ¿Cómo pasará? Sumando. Entonces digo, los bienes de cambio del X7, que lo saco del estado de situación patrimonial, en este caso tiene 24.300 de saldo. Bueno, digo que son compras de vengada, sí, en el X7, pero que además se conservan en existencia. Es decir, están en el stock, están en el inventario, los 24.300. Quiere decir que si están en el inventario todavía no están vendidas, ¿correcto? Bueno, por ese pasaje término pasó sumando. Cuestión que yo digo que las compras va a ser igual al costo de mercaderías vendidas menos la existencia final y más la menos la existencia inicial y más la existencia final. Todo surge de despejar las compras de acá y hacer esos pasajes términos. Cuestión que obtengo allí y verifico ahora sí que el total de compras netas de vengadas exclusivamente en el X7 son 20.250. Y ahí compruebo que la nota 3 me decía la verdad, que coincide. Ahora sí, con seguridad, parto de allí, ¿sí? Entonces, estos 20.250, ¿dónde surge en definitiva? Ahí, como lo muestra la fórmula, es decir, que la compra es igual al costo de mercadería vendida menos existencia final, menos existencia inicial, perdón, más existencia final. ¿Estamos? Bueno, en este punto, los 20.250, salvando las diferencias, vendría a ser como cuando yo partí de acá, ya de la venta conocida de vengada en el año. En este caso, yo determiné de otra manera, partiendo del costo de la compra de vengada en el año. Ahora sí, partiendo de la compra de vengada en el año, ¿yo qué puedo concluir en este momento? Es decir, bueno, los 20.250 yo sé que se compraron, se adquirieron en el X7, pero a lo mejor es muy probable que yo no haya pagado todo. Quizás pagué una parte y debo otra parte. Quizás pagué todo, no sé. ¿Cómo lo sé eso? Cuando me voy al estado de situación patrimonial, comparo dentro del rubro proveedores o deudas comerciales, los saldo. Digo, bueno, si tengo tanto saldo al inicio como saldo al cierre, pues debo considerarlo. Entonces empiezo a considerar. Primero, el saldo de deudas comerciales en el X6. ¿Cuánto era? 6.750. ¿Cómo voy a considerar eso respecto a la determinación del flujo erogado por compras en el X6 o por pago a proveedores? Digo, bueno, que estas debieron ser compras que se devengaron en el X6, por eso le estaba debiendo al cierre del X6, y por eso al inicio como que estaban pendientes de pago, ¿verdad? Pero que sin lugar a dudas, al ser otro el saldo ya al cierre, yo la debo haber pagado en el X7. Entonces, por eso el concepto acá dice, para que lo entiendan, que se tratan de compras de vengada en el X6 y pagadas en el X7. Por lo tanto, si yo pagué, este flujo de 6.750 es una erogación, es una aplicación de fondo. Entonces, sí me interesa. Y lo que yo estoy tratando de determinar acá es el verdadero pago, el verdadero flujo total de todo el año que hice por compras. Entonces, estos 6.750, por esa razón, suman. ¿Sí? Bueno, vuelvo al estado de situación patrimonial, encuentro las deudas comerciales al X7 por 20.250. Si están pendientes de pago, quiere decir que las debo. Si las debo, quiere decir que no las pagué. Si no las pagué, no las erogué. Fíjense en lo que pasa curiosamente acá. El concepto va a decir que se tratan de compras devengadas en el X7, facturadas, recibidas, adquiridas en el X7, pero que se van a pagar en el X8. ¿Por qué? Porque están pendientes de pago. Y totalmente, fíjense, que el total de compras, una cosa curiosa, devengadas en todo el año, no se pagó nada. Por eso estoy debiendo los 20.250, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando hago la suma algebraica, es decir, compras devengadas en todo el año, más compras de vengada el año anterior y pagadas en este año.
y menos las compras devengadas en este año y a pagar en el próximo ejercicio, me da ni más ni menos que los 6.750, que en definitiva es el total pagado en el X7 a proveedores por compra y que coincidentemente es solamente el saldo que yo tenía al inicio. O sea que lo que debía por la compra del año pasado. Bueno, no importa, es una casualidad, pero en este caso esa cifra determinada de 6.750 es lo que yo debo trasladar y acá está en el tercer renglón de actividades operativas con signo negativo. ¿Por qué? Porque es una salida. ¿Correcto? Bueno, hasta acá le digo que estos dos son los que más tienen que repasar, pero son los más importantes. Siempre voy a tener cobro por ventas y pago por compra. Los otros pueden variar, pueden ser más o menos, pero van a ver que también son más sencillos. Veamos, por ejemplo, qué pasa con pagos al personal, que voy a tener casi siempre, porque es raro una empresa que no tenga empleados, ¿no es cierto? Siempre va a tener empleados. Cuando dice acá el concepto pagos al personal de cargas y cargas sociales, claramente le está referenciando que se trata de una aplicación, es decir, de una salida de fondo. Ahora, ¿qué pagué? Bueno, vamos a ver. Yo puedo tener en mi cuadro de conversión de percibido a lo devengado un trabajo que puedo hacer acá. En este caso no lo hice, pero por una sencilla razón. Y si lo tendría que hacer, después le explico rápidamente cómo sería. ¿Por qué no hago acá en el papel del trabajo? Directamente yo podría hacer una nota que diga el saldo corresponde a la cuenta sueldos y cargas sociales devengado en todo el ejercicio X7. Cuando yo leí la nota número 10, recuerden la nota última, que decía que a partir del X7 se contrató a personal administrativo abonando su sueldo al final de cada mes. Eso yo lo hice concluir en la interpretación de la lectura de la nota, de que si pago a fin de mes, nunca voy a tener deuda, porque voy pagando dentro del mes a todo el personal. Por eso es que no hay pasivo. Entonces, por eso concluí que los 4.800 que aparecen en el estado de resultados, tal cual lo traigo del estado de resultados. Fíjense que yo sigo barriendo el estado de resultados, ya trabajé con venta, trabajé con costo y ahora estoy trabajando con sueldo y jornales, que es la cuenta siguiente, ¿sí? Y lo considero totalmente devengado y percibido, o sea, erogado en este caso. Por eso está con signo negativo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más tengo? Bueno, fíjense, hago un persalto dentro del estado de resultados porque ustedes ven que tengo deudores incobrables, saben que es una cuenta contable que no representa un flujo de efectivo, por eso no la considero. Amortización de bienes de uso igual, ya vamos a llegar a plazo fijo, pero acá en orden de importancia aparece impuesto a las ganancias, que es la última cuenta en realidad del estado de situación, estado de resultados, que está por 2025. Yo leí ya la nota número 7, recuerden que hay una cuenta y un rubro relacionado en el estado de situación patrimonial. Bueno, una vez más, como hago casi siempre, tomo partiendo en mi cuadro de papeles de trabajo, cuando hago el pase de vengado a lo percibido, voy a determinar cuál ha sido el verdadero pago por impuesto a las ganancias. Dado que el estado de resultados, en la cuenta de impuesto a las ganancias, que según me decía la nota corresponde al devengado del X7, tengo 2025. Pero está devengado en el estado de resultados. Yo no sé si pagué parte, todo o nada de eso. Bueno, eso lo voy a llamar impuesto devengado solamente del X7. Cuando relaciono con las cuentas patrimoniales, en este caso las cuentas patrimoniales al relacionar están en el pasivo y tienen que ver con el rubro carga fiscal, que para eso la nota ya me dijo que corresponde solamente a impuesto a las ganancias. Entonces digo que yo tengo allí 1.350 en el X6 y 2.025 en el X7. Entonces, ¿qué debo hacer? Además de lo que ya me dijo la nota 7 en la parte final, que es de gran ayuda. Dijo que el correspondiente a X6 fue abonado durante X7. O sea, ahí ya no me quedan dudas que este impuesto devengado en el X6 y que parecía al cierre del X6 y al inicio del presente ejercicio como pendiente de pago, claramente porque me dice la parte final de la nota 7, se pagó en el X7. Bueno, ¿eso de dónde lo traigo? Del estado de situación patrimonial, de rubro cargas fiscales, repito, en el X6. Si lo pagué, en definitiva, es una erogación, es una aplicación y es un verdadero flujo negativo. Yo quiero determinar cuánto pagué realmente, por eso lo sumo al monto del cual partí como devengado. Y a continuación considero el saldo al cierre, o sea, el pendiente de pago al X7, por el mismo concepto de carga fiscal en este caso, que yo ya sé que incluye solamente el impuesto devengado en el X7, en este caso a las ganancias, y que se pagará en el X8. Por eso dice, y a pagar en el X8, ¿correcto? Entonces, los 2025, si todavía no lo pagué, lo saco, porque están incluidos, y es más, en este caso es exactamente el mismo total devengado del X7. O sea, no pagué nada del X7. Entonces, en esta suma algebraica, de sumar y restar, acá cuidado con los signos, que determino que
el verdadero monto total pagado, acá por favor corrijan, está mal, dice cobrado, debe decir pagado, ya nomás lo corrijo yo, no sé por qué quedó mal impreso, seguramente de algún archivo anterior, es porque si es un impuesto, yo como empresa siempre voy a pagar impuestos, ¿no? Ni modo que yo como empresa cobre impuestos. El fisco, solamente la FI, la dirección de renta, son los que cobran el impuesto. Bien, entonces el total verdaderamente pagado en el X7, y perdón, también está mal el concepto, ¿no? Se ve que lo copiaron de arriba, no lo corrigieron. Pagado en X7 por impuesto a las ganancias, tiene que decir acá. Bueno, ya me pasé. Vamos a poner así abreviado. Ustedes ya saben a partir de ahora que I.G mayúscula e impuesto a las ganancias. Entonces, total pagado en el X7 por impuesto a las ganancias son ni más ni menos que los 1.350, que era, en definitiva, el impuesto del año anterior, pendiente de pago al inicio, que se pagó en este ejercicio. Bueno, esos 1.350 finalmente es lo que vienen a incluir acá el cuarto renglón como actividades operativas, como una causa de la variación del efectivo y equivalente de efectivo dentro del grupo de las actividades operativas. ¿Y por qué irían a actividad operativa? Porque el impuesto a las ganancias, claramente ustedes saben que surge del resultado contable de la empresa, que surgirá seguramente de su actividad principal y quizás de otra, pero tiene que ver con algo operativo que es repetitivo, ¿sí? Todos los años se paga el impuesto. Bien, entonces en definitiva va entre paréntesis porque es una erogación, una aplicación. Finalmente, volviendo al estado de resultados, recuerden que es nuestro mapa de ruta, encontramos en el medio la cuenta intereses de plazo fijo por 405 pesos, que lógicamente, en este caso, por tratarse de un flujo positivo, yo lo considero como un cobro de intereses de plazo fijo, que además de devengado, está percibido, ¿sí? Está ganado ya el interés, los 405, ¿sí? Es como que se capitalizó en el plazo fijo. Entonces, va con un flujo positivo sumado. Bueno, hasta allí, ustedes si estarían en el parcial, todavía no saben si hay más causas operativas o no. Para dilucidar eso, tendrían que poner más abajito un título de actividades de inversión, otro más abajito de financiación, y ver de la lectura que encuentren en el estado de resultado, por ejemplo, si hay algún otro flujo operativo. Cuando yo digo, por ejemplo, que ya considere venta, que ya considere costo en el estado de resultado, que ya considere los sueldos, todo como operativo hasta ahora, que los de obra incobrable y las amortizaciones no las considere porque no representan verdaderos flujos, sino más bien son cuentas contables, que a contrario censo, vayanlo sabiendo nada más, sí la voy a considerar cuando vea el método indirecto, porque justamente trabaja con eso. El interés de plazo fijo que lo acabo de considerar. Cuando digo que tengo la cuenta de resultado por tenencia, bueno, yo sé que no representa un flujo, pero aparte el resultado por tenencia de bonos, yo sé que tiene que ver con inversiones permanentes, y eso no es operativo. Ya por definición yo diría que las actividades de inversión son las que incluyen operaciones de, eventualmente, compras y ventas de bienes de uso o de acción. Si veo la cuenta resultado por venta de bienes de uso, bueno, la verdad que tampoco eso tendría que ver con lo operativo, porque yo digo, bueno, es un resultado contable, hay que ver en realidad cuánto ingresó por la venta. Si yo estoy vendiendo un bien de uso, claramente va a ser una actividad de inversión, correcto. El resultado de última es una cuenta contable, que no necesariamente representa un verdadero flujo, ¿sí? Quizás parte de él, si fuera ganancia, en este caso justamente es pérdida. No significa que yo erogué 675 pesos como resultado de la venta de bien de uso, no, es una pérdida contable. Bueno, y así llegué hasta la última cuenta de impuesto a las ganancias, por lo cual allí por lo menos ya tendría una certeza, si no, aparentemente del estado de resultados no encuentro ninguna otra cuenta que me represente o me pueda representar un movimiento de flujo positivo o negativo dentro de la causa operativa, porque las otras cuentas que quedan tendrían eventualmente que ver con otra actividad de inversión o de financiación. Entonces, bueno, allí podría, por lo menos con lápiz, hacer un subtotal, digamos, donde digo que de la suma algebraica de los 19.575 por cobra de ventas, menos los 4.800 de pago de sueldos, menos 6.750 de pago a proveedores por compra, menos los 1.350 de pago de impuestos por ganancias, y más el cobro del interés de plazo fijo de 405, determino, cuidado acá, esto es un concepto nuevo para ustedes, al ser positivo, le voy a llamar flujo neto de efectivo generado. Allí estoy poniendo en esa palabra el énfasis. Generado por actividades operativas. ¿Por qué pongo el énfasis en ese término? Porque así lo deben entender cuando es positivo. Generado por
Mientras que si hubiese sido negativo, tendría que poner, como ya van a ver en otro caso, utilizado por o aplicado por actividad operativa. En este caso, a ser positivo, el resultado final, que es un subtotal, es un flujo neto de efectivo generado por actividad operativa del 7.080. ¿Está claro? Bueno, este monto, en cuanto a la cifra, sepan, los 7.080, que es exactamente, ni más ni menos, el monto que debo determinar cuando trabaje en la próxima clase con el método indirecto en esta parte de la actividad operativa. ¿Por qué? Porque lo demás no cambia. Esto sigue siendo igual. Esto, cuando explique en la próxima clase la actividad de inversión y financiación en el método directo, van a ver que es exactamente igual para el método indirecto. Y si quieren ejercitarse, por lo menos en el cuadro lo pueden ir copiando. ¿Para qué? Para que quede la estructura del medio para las indirectas. Lo que me interesaría saber ahora, ya antes de finalizar, es si quedó alguna duda, sobre todo en esta parte de las actividades operativas, para responder. Si no, como que nos empezamos a liberar para continuar la próxima clase. Hay una consulta en el chat. Lucas pregunta, profe, ¿por qué razón dijo que los cobros de intereses plazo fijo van en actividades operativas? Bueno, recuerden ustedes que nosotros el plazo fijo, cuando consideramos al inicio la comparación para determinar la variación del efectivo, el plazo fijo que tenemos en inversiones temporarias lo consideramos como equivalente de efectivo, ¿se acuerdan? Bueno, claramente, si es un equivalente de efectivo, entendemos que va a ser clasificado como actividad operativa y no como actividad de inversión, que podría ser una otra opción, si tuviera una inversión que no sea temporal. Por ejemplo, una inversión no corriente. Otro tipo de inversión, no hablemos de plazo fijo. O quizás sí, un plazo fijo, pero más a largo plazo. Pero fundamentalmente, el concepto, la intención del ente sobre ese plazo fijo, recuerden que decía la nota, que lo hacía a la colocación de esos excedentes financieros en la nota 1, para luego aplicarlos al pago de los compromisos a corto plazo, más que con fines de inversión. Entonces, si está hecho el plazo fijo, no tanto con fines de inversión, más ya que hay ánimo de obtener una renta, pero que está destinado esos fondos a la aplicación de pagos en el corto plazo, claramente está hablando de actividades operativas, ¿sí? Puede ser para pagar sueldo, puede ser para pagar impuestos, para pagar, en fin, alquiler, lo que sea. Principalmente por eso. No sé si quedó claro o hay alguna otra consulta. En el chat no hay nada más. Bueno. Sí, profe, dice Lucas. Bueno, si no hay nada más, creo que habré sido lo suficientemente claro. Probablemente si fui rápido, pido disculpas, pero quería cerrar esta partecita de las actividades operativas. Igualmente vamos a hacer un repaso seguramente cuando vuelva el jueves, yo a continuar con, porque todavía no terminamos, con el método directo. Una vez terminado el método directo, ya van a ver que cuando vamos al indirecto, lo único que cambia son las actividades operativas. Y ahí sí hay que concentrarse porque sé que esa parte le da más dolores de cabeza. De todo, los estados de flujo efectivo, lo que más le cuesta son las actividades operativas del método indirecto. Acuérdense de lo que les digo. Así que vengan lúcidos y estén atentos, bien despejado la próxima clase, perdón, el jueves. ¿Estamos? Nos liberamos, nos vemos el jueves. Chicos, no hay más consultas, ¿no es cierto? Muchas gracias, dice Marco. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Gracias a mis compañeras, Machi y Gaby. Nos estamos viendo, chicas, el jueves. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, chao.